Sobre el campo de batalla nevado y devastado, el conflicto final se extinguía. El héroe cayó de rodillas, con sangre escapando de sus labios. Una espada sagrada, forjada por la sociedad oculta, le atravesaba el pecho. Sus enemigos, agotados pero victoriosos, exhalaron y gritaron: al fin, lo hemos derrotado. El demonio del reino, el evocador Archimón, esbozó una sonrisa amarga sabiendo que iba a fallecer. Era el resultado de una contienda que había arrasado el territorio durante una década, una ofensiva conjunta del imperio y tropas electas. Aunque habíamos anticipado esto y levantado barreras, fallamos. Fue un fracaso total y absoluto de nuestra parte, todo por un único guerrero, Borko Renland, jefe de la caballería del norte. Berkel dijo con frialdad que no había actuado solo, fue porque muchos vertieron sangre y sostuvieron la posición que mi espada pudo alcanzarte, así que entrégate, Archimond. Por la calma del territorio, Archimond interrumpió con voz rasposa: cállate, ustedes observaron mientras el pueblo moría por la peste y ahora predican la calma. Son peores que bestias, cada uno de ustedes, jinetes, cada uno de ustedes, falsos, los aniquilaré a todos con mis propias manos. La declaración cargada de rencor y la repentina explosión de magia negra dejaron a los jinetes aterrados. Un jinete chilló asustado: ese maldito sigue usando nigromancia en ese estado. El compañero alertó preocupado: es muy arriesgado, si no eliminamos a Archimonda ahora. Berkel cortó con frialdad: suficiente. Berkel acusó: 20 millones. 20 millones murieron por la peste y tú los empleaste para crear un ejército que desató esta guerra. Archimond se burló con desprecio: no me hagas reír. ¿Acaso crees que lo ignoro? Le dijo directamente a Berkel: también es posible que tu gente esté entre esos 20 millones. Viniste aquí solo por venganza, no dices la verdad. Berkel, ante la pregunta que le atravesó el alma, Berkel permaneció callado. Tras un instante Berkel finalmente habló, fijando la vista en la espada: vine aquí por un único motivo. La espada en su mano brilló y Berkel declaró con tono firme: por el futuro de los pequeños. La respuesta sorprendió a Archimond, que quedó paralizado, y exclamó: ¿qué? Mi cuerpo se adormeció por un momento. Berkel se decidió pensando: debo dejar mi elección, mi convicción y mi anhelo a los pequeños. Se quedó boquiabierto al ver su propia caída reflejada en los ojos del otro y comprendió la enorme diferencia entre él y Berkel. La luz de la justicia y la esperanza brilló de pronto, iluminando el campo de batalla. Era la mirada de un jinete justo que luchaba por las próximas generaciones y por sus descendientes. Ese ideal noble destrozó por completo a Archimond, que se arrodilló en la gélida nieve. Berkel sin titubear lo arremetió y lanzó el golpe definitivo, pero de repente dejó caer la espada sagrada y un compañero gritó alarmado: espera Berkel. Si sueltas la espada sagrada, en su lugar extrajo una espada mágica que despedía energía tenebrosa con signos en una lengua ancestral. Apoyando la espada en el cuello de Archimond, Berkel preguntó con frialdad: ¿tienes alguna frase final? Archimond esbozó una sonrisa despectiva y contestó con doble sentido: un evocador no fallece tan fácilmente. De repente Archimond susurró un conjuro postrero, W, y una fuerza de oscuridad emergió y atacó a Berkel. Berkel fue lanzado por los aires, su cuerpo cayó en un vacío impreciso. Los ojos de Archimond parecieron ver algo con nitidez en ese momento. Sin embargo, Berkel no vaciló. Apretó la espada maligna y arremetió con el golpe final. Un alarido retumbó por todo el campo de batalla. Archimond ha muerto. La cabeza del apodado demonio del continente rodó por el suelo. Mientras mi conciencia se desvanecía, todavía escuché los aplausos y vítores. Este es el fin de la contienda de una década y mi instante final. Yo, el evocador Archimond. Su conciencia atravesó un pasaje de luz y la imagen cambió a una residencia lujosa bajo una tormenta eléctrica con truenos. Dentro dos sirvientas exclamaron felices al mirar la cuna: ¿lo ves? La boca del joven patrón se movió. La otra criada preguntó asombrada: ¿en serio? Y al mismo tiempo la conciencia de Archimond despertó lentamente, cuestionándose: ¿qué rayos es esto? ¿En qué lugar estoy? Una empleada se inclinó y preguntó: ¿descansó bien el joven Klein? La sirvienta alzó emocionada un retrato que resplandecía: señorito, mira, es la duquesa, ella es tu madre, ¿puedes hablar, mamá? Archimond, esforzándose, dijo: mi cuerpo está entumecido así. Vamos, mamá, esforzándote al máximo. El niño finalmente emitió un sonido: mamá. Oh Dios, cielos, el joven amo ha hablado. Las dos criadas estallaron de alegría, pero no fue un llamado a su madre, sino un conjuro de invocación: oh guardianes de la oscuridad, sirvientes y soldados, yo, Archimond, os convoco, obedecedme. Las sirvientas se horrorizaron al oír al pequeño patrón gritar palabras tan aterradoras. Un rayo cayó, marcando el fracaso de la magia y el paso del tiempo. 15 años después, aún en esa mansión, otra tormenta furiosa se desató, presagiando un suceso importante. La tormenta pasó y dejó una mañana fresca en la casona. Las criadas cercanas, asombradas, dijeron: «¡Wow! ¿Lo viste?». Una figura elegante se acercó,
Esa cara, ese cabello, él es una obra maestra de los dioses. Klein, ahora un atractivo adolescente de cabello plateado y presencia radiante, no es que atimaron elogios. Hoy el joven patrón está tan guapo, que deslumbrante, que habrá comido Klein para verse así, ignorando los cumplidos. Klein parecía buscar algo. De pronto, una voz dijo, te he encontrado, y Klein se sobresaltó y se giró. Un hombre corpulento arrojó un cubo de agua bendita sobre su cabeza y gritó. Espíritu maligno, desaparece ahora. El hombre de rostro lleno de cicatrices, Garrison Man, sacerdote de la sociedad oculta, miró fijamente a Klein y dijo que era extraño, porque un instante antes todavía tenía el rostro de Archimón, señaló a las sirvientas atemorizadas y añadió que ya había 3 hechizadas y que esta purificación era muy oportuna. Klein, empapado y molesto, replicó que no era fácil decir tonterías así con tanta seguridad y preguntó si no estaba cansado de ese rito de purificación sin sentido tras tantos años. Garrison afirmó con severidad que no era una necedad y que el alma de Archimón permanecía en su cuerpo, por eso debían expulsar ese espíritu malvado periódicamente. Cuando Klein intentó contradecir diciendo que no era Archimond, Garrison inmediatamente le roció agua bendita en el rostro y gritó que sí lo era, la cara de Archimond. Klein pensó para sus adentros. Impotente, está realmente loco, murmuró al alejarse, maldito demente, maldito demente. Maldito demente. Al verlo, Garrison ordenó fríamente a sus secuaces, atrápenlo. Klein fue arrastrado por 2 hombres fornidos mientras gritaba desesperado que lo soltaran y que ya había dicho que no era Archimond, que su nombre era Klein. Preguntándose si ese cura loco era siquiera humano, de pronto alzó la vista al cielo, revivió recuerdos de su vida pasada y pensó que nunca imaginó que las cosas terminarían así, algo inimaginable. Porque yo ciertamente había muerto aquel día. Mi cabeza había sido decapitada claramente, pero al abrir los ojos estaba en el cuerpo de un niño, y de forma irónica, mis primeras palabras fueron las fórmulas de invocación de Archimond. Por eso me trataron como un demonio y me encerraron en un convento cuando tenía apenas 3 años. Luego conocí a un hombre que se hacía llamar sacerdote de la sociedad secreta. Se acercó una figura alta y fornida con un brillante símbolo de cruz en el pecho. Él llamó, Archimond, no, señorito Klein, y en ese momento yo no sabía que aquello era solo el comienzo de una serie de días infernales con extraños rituales de purificación, empezando por la canción de oración de 24 horas de Garrison. Siguió el baño de ajo congelado destinado a purgar con aliento helado y el penetrante aroma a ajo. El colmo fue la brutal representación del fuego purificador, atándome a una cruz y asándome como a un hereje verdadero. Y así soporté todo tipo de torturas bajo el pretexto de rituales de purificación, solo pudiendo gritar en vano, ayúdenme. 5 años después, Klein parecía totalmente agotado y desanimado, forzado a llevar un ridículo sombrero de cumpleaños. Su doncella personal, Arin, juntó las manos en oración y dijo que esperaba que el joven Klein viviera como descendiente de un héroe y pronto se convirtiera en un miembro sano de la familia, con el Espíritu Santo y plegarias sagradas. Al oír eso, Klein ya no pudo soportarlo más, se levantó irritado y lanzó el sombrero. Dios mío, ¿en serio? Arin dijo apenada. ¿El sombrero qué hice? Y al ver su decepción, Klein se detuvo, avergonzado por haber exagerado, volvió y dijo, lo siento, Arin, me he pasado. Cuando Klein se agachó para recoger el sombrero, Arin reveló de pronto la verdad. El sacerdote Garrison lo había hecho. La acción de Klein se congeló de inmediato en el aire, sostuvo el sombrero temblando, su rostro palideció por el extremo horror. En ese momento, Garrison apareció detrás y llamó, señorito Klein. Garrison, conmovido hasta las lágrimas, dijo que no esperaba que el niño llevara el sombrero que había tejido con tanto esmero durante una semana y que él, Garrison, estaba realmente emocionado. Pero de inmediato Klein sonrió ampliamente, rompió el sombrero y dijo que no se lo pondría. Se desató una pelea. Garrón gritó que había aparecido el espíritu maligno de Archimond mientras Klein exigía que le devolvieran la manta. En ese momento, Dunkel, capitán de los caballeros del carro rojo, entró con calma y preguntó si el rito de purificación había terminado. Pensó para sí que el rumor de que el joven Klein era Archimond llevaba más de 10 años circulando. Incluso la sociedad secreta dijo que ya no había problema. Mientras atrás Klein seguía forcejeando y agarrando la cara de Garrison, Garrison arrojó a Klein al suelo con desprecio y respondió cortésmente, por supuesto, comandante Dunkel, viéndolos conversar tan amigablemente. Klein pensó furioso que ese cura loco fingía no escucharle y, sin embargo, sonreía a un comandante. Observando su teatro social, Klein se dio la vuelta molesto y se marchó. De pronto, Garrison volvió con rostro serio y habló, siempre hay un sí, después de todo, y Klein quedó sin palabras ante su lógica torpe. Dicho esto, Garrison se dio la vuelta y se fue.
pero no olvidó mirar atrás para indicar que la próxima limpieza sería el viernes y que debía prepararse para conservar limpia el alma y el cuerpo, a lo que Klein gritó que se largara. Garrison soltó una risotada y se retiró, dejando a Klein ardiendo de furia. «Maldición», exclamó mientras se dejaba caer enojado en la silla. «¿Puede un religioso atormentar así?», se cuestionó dudando de la bondad de ese sacerdote. Arin, dándole una toalla, musitó que parecía un demonio fornido y preguntó si realmente ya no era Archimón. Klein respondió con firmeza que no, que odiaba incluso escuchar ese apodo, pero en su interior pensó que no era ese demonio. Sin embargo, se reconocía la verdad, quien sabía qué torturas le esperaban, así que debía recuperarse pronto, aunque esos ritos de limpieza eran, desde su reencarnación vivió bajo constante observación y debido a los chismes de que era Archimonde niño, fue recluido en un monasterio durante 7 años. Klein se golpeó el cráneo con las manos y se quejó por no haber podido regresar al ducado y toparse con ese cura, mientras Dunkel dijo con calma que era una persona y que tenía sus motivos. Arin, desconcertada, preguntó qué era un agente y si era alguien relevante. Dunkel se quedó pensativo un instante y aclaró que ese título se otorgaba a los integrantes más fuertes de la organización oculta, a menos que fuera el propio duque. Nadie de la familia podía oponérsele, su poder era aplastante. Al oírlo, Arin gritó emocionada que la familia del joven era realmente poderosa y Dunkel respondió riendo que por supuesto, preguntando si deseaba saber más. Arin preguntó quién fue el duque más fuerte de la historia familiar y la pregunta dejó a Klein, que se secaba la cara en suspenso. Dunkel sonrió para contestar que todos eran extraordinarios, pero que debía decir que el duque actual, el séptimo, fue cuando Klein interrumpió que era el primero. Dunkel, asombrado, replicó que el primer duque era lo que decía, pero que el padre de Klein, el séptimo duque, también era imponente, a lo que Klein negó rotundamente, afirmó con certeza, con ojos decididos, pero algo tristes, que el primero era el más fuerte. Dunkel quedó completamente desconcertado ante la respuesta tajante de Klein, aunque un poco confundido, respondió que lo entendía mientras Arin susurraba a Dunkel que ya lo sabía y que había dicho que al joven le gustaba más el primer duque. La niña señaló emocionada que él miraba fijamente el retrato y Klein, en silencio, contempló el cuadro pensando si le gustaba. No, esto era Dunkel. Sonrió con nostalgia y comentó que, ¿quién lo diría? Ya habían pasado 200 años desde que el primer duque fundó la casa. 200 años, repitió Klein, mientras no apartaba la vista del retrato del hombre que había sellado su sino. Aún sin poder creerlo, aceptó la realidad de que él, el invocador Archimón, había renacido dentro de la propia familia de su enemigo. Una estirpe de duques gloriosos desde el séptimo hasta el cuarto, incluso el tercero y el segundo eran figuras espléndidas en la historia, pero ninguno se comparaba con el hombre del retrato, el fundador de todo ello. El primer duque, Borco Renland, fue quien le había arrebatado la existencia en su vida anterior. Había renacido como descendiente del propio hombre que lo mató. En su último recuerdo aún retumbaba el nombre de Berkel y la razón por la que había ido allí era por el futuro de los niños. Justo antes de ese final, esa espada del destino lo había concluido todo. Klein se incorporó sudando tras la pesadilla, se sentó en la cama jadeando para recomponerse. ¿Qué? Pesadilla, pensé, mi nombre es Archimonde, un invocador legendario conocido como el demonio del continente. Pero aquello ya fue pasado cuando estuve a punto de destruir el continente en mi furia y finalmente fui asesinado por la espada del Caballero del Norte, Borco Renland, y al abrir los ojos 200 años después, renací como su descendiente, con todos los recuerdos intactos. Pensó que aún no se acostumbraba a este cabello. De pronto apareció una figura en la puerta y la voz de Garrison sonó: «Señorito Klein, ¿has estado hablando en sueños?». Se acercó y con mirada inescrutable preguntó si quizá había soñado con su tiempo como Archimonde. Era el sacerdote Garrison, el demente que creía que era Archimonde y que lo atormentó durante años. Tenía que hacerse el tonto ante ese bastardo. Pero cuando Klein intentaba excusarse, Arini irrumpió por detrás y lo abrazó. La niña gritó rompiendo el plan de Klein: «He escuchado todo lo que dijiste mientras dormías, destruir el continente, mátalos a todos, y yo, Archimonde, os ordeno». Y Klein, horrorizado, le tapó la boca: «Cállate, Arin, yo nunca dije eso». En ese instante apareció el mayordomo Berkman y anunció que el espectáculo de esgrima estaba por empezar, a lo que Garrison respondió agradeciendo el informe a Arin. Garrison se inflamó de fervor y declaró que al parecer el joven Klein necesitaría el doble de tiempo de purificación. Klein, aterrorizado, le tapó la boca a Arin con desesperación. Un grito colmado de ira resonó por la mansión: «No te burles de mí, viejo cura loco». En el camino, Klein preguntó si era realmente un espectáculo de esgrima. El mayordomo Berkman respondió que sí, señorito, que el duque había ordenado que él también participara esta vez. «Mi padre quiere que esté allí».
Se sorprendió Klein mientras la criada Arin pedía el pequeño juguete que sostenía en sus manos. Bergman iba a reprender a Arin por su grosería, pero Klein lo detuvo. No seas tan duro con ella, Bergman, mira cuánto le gusta. Le diste una galleta a Arin y ella la devora felizmente. De todos modos, ¿qué está pasando? Papá nunca me había convocado a una exhibición antes, se preguntó Klein mientras el mayordomo empezaba a explicar. La verdad es que parece que las ramas familiares han venido de visita. Al oír eso, el rostro de Klein se ensombreció pensando, las ramas familiares, un grupo de molestos ya había llegado y al entrar un noble lo reconoció y señaló, no es Klein. Los demás se sumaron burlándose, oye, no lo llames solo Klein, llámalo Lord Archimonde. Otro se rió, sí, el hermano de Archimonde. Dos primos por parte de madre empezaron a picotear. Dicen que estuviste maldito en el convento 7 años, no tienes historias divertidas, cuidado que te lance una maldición. Esos son los de la rama norte, parientes lejanos, vinieron solo a comer, y ahí están los parientes del oeste. La joven, altiva y fría, cruzó las piernas observando todo con aire desdeñoso, ignorando los susurros de los parientes. Klein caminó en silencio pensando, ese bastardo está sordo en nuestra casa, Rhineland. Alguien como tú, Klein no respondió y siguió de espaldas, dejando a los dos atónitos. Mocoso, el señor mayor te está hablando. Klein giró la cabeza con frialdad y cuestionó, ¿a qué aludes con ese nosotros? Ni siquiera evocó sus nombres, se mofó al entender que el motivo del atrevimiento de esas ramas era muy simple, la casa que lo vio nacer está en ruinas, que osen menospreciarme a mí, un vástago directo. Eso lo explicaba todo, y tras eso salió disparado en un instante, un golpe imprevisto y exacto tumbó a uno que soltó apenas un quejido de dolor. Un espadachín de melena violeta gritó, Deline, maldito seas, se abalanzó con un embate de enorme potencia y bramó, no te refrenes, y pelea de verdad. Pero su rival, Deline, paró con facilidad todos los golpes y expresó con calma, lo lamento, Dalton, pero este duelo ya terminó. A lo que Dalton respondió, cállate, yo no he acabado. Deline sonrió con seguridad, de verdad, él es la única esperanza que le queda a esta familia. Mi hermano de padre, primogénito y prodigio de la casa Rhineland, Deland Rhineland, gracias a su don, la fama de nuestro dominio de la espada se sostiene en pie. Dalton no se rindió y vociferó, esta vez será distinto. Deline, es la primera vez que contemplo esta técnica en este cuerpo, pensó Klein mientras sus ojos violetas brillaban con un fulgor extraño. Dalton lanzó una estocada velocísima hacia Deline. Sin embargo, Deline se agachó con soltura para evadir la estocada, al instante contraatacó. Con una diestra puñalada que despedía un resplandor amarillo y con sus ojos mágicos Klein reflexionó, ¿puedo percibirlo? La postura, el momento del ataque, Dalton quedó atónito al comprender, este tipo y hasta el flujo de maná, el arte secreta de la casa Rhineland. Deline ejecutó la técnica familiar, la espada errabunda de estrellas. El combate concluyó, Deline desarmó a Dalton y le señaló con el filo, él dijo gélidamente que ya lo había perdido. ¿Qué? Tú eras el que estaba en apuros. Los nobles cuchicheaban asombrados que era la espada errabunda de estrellas y que resultaba increíble poder realizar esa técnica ante tanto público. Otro comentó que era una advertencia para los linajes secundarios, una declaración de que la casa Rhineland seguía poderosa mientras Klein se restregaba los ojos sintiendo algo raro. De pronto, una voz desde arriba llamó Klein. Deline sonrió y se aproximó preguntando cuánto tiempo llevaba allí y Klein contestó que recién llegaba. Deline dijo alegre que debería haber anunciado su venida para que él se esforzara más sabiendo que su hermano lo observaba, un tipo perfecto en destreza, aspecto y carácter. Pensó Klein y luego indagó por qué habían acudido las ramas familiares. Cuando creyó que venían a saquear más bienes resonó una voz solemne que alabó, bien hecho, Deline. Un hombre de larga cabellera y barba recortada elogió que ya dominaba la técnica de la caza, era el 7º duque de Rhineland, en el Rhineland. Deline corrió feliz hacia él llamándolo padre y Klein reconoció que ese hombre era el jefe de la casa donde había nacido. Su padre lo miró orgulloso y dijo que sin duda había trabajado duro. Para el Deline quizá era el último orgullo que perduraba. Duncan lo alabó por la cantidad de maná y la precisión, algo que ningún caballero de su edad podría hacer, una habilidad verdaderamente notable. Deline respondió con humildad que aún le faltaba senda por recorrer y el duque lo nombró. Deline, el duque dijo severo que un caballero de Rhineland debía ser siempre el más grande del imperio y que esas eran las últimas palabras del primer duque, Dorco Rhineland, grabadlas en vuestro corazón y continuad hacia adelante. Y Deline inclinó la cabeza en señal de respeto, agradeciendo a su padre, y luego el duque de repente llamó al otro hijo, Klein. Klein se sobresaltó sin saber qué iba a decir su padre. La mano del duque se posó suavemente sobre su cabeza. Él dijo con tono decepcionado que sentía que no había ni una pizca de maná en él. Klein bajó la cabeza pidiendo disculpas mientras pensaba amargamente que la ira y la disciplina eran para los talentosos, y como él no tenía,
Para su padre era una carga inservible. Dunkel trató de interceder pidiendo clemencia y recordó que el señor Klein había pasado años formándose en el convento, pero los cuchicheos burlones de las ramas familiares repitieron que el segundo hijo de Reinland no poseía maná y que no se parecía en nada a su hermano. Otro añadió que los directos de la línea eran ineptos, preguntando si tendría la fuerza para proteger la casa y que los rumores eran ciertos, por eso las ramas debían intervenir. Ignorando esas palabras, Klein siguió caminando en silencio, pensando que no le importaba si lo insultaban, pero que Berkel había dicho que los niños son el futuro. Apretó el puño y la furia brotó en su pecho, y sin embargo, la casa Reinland había caído. Era la porquería que habías arriesgado tu vida por proteger. El duque y Delin se marcharon sin más palabras, dejando a Klein solo frente al menosprecio. Dalton, el vencido, se acercó provocando que un joven señor de Reinland no supiera empuñar la espada. Se burló diciendo que su soberbia por ser descendiente directo lo volvía una vergüenza. Klein reconoció a Dothan Conwell, también de una rama familiar, y lo ridiculizó, preguntando si seducir chicas a escondidas en las fiestas era motivo de orgullo para la casa. Dalton, alarmado porque su secreto salió a la luz, atacó furioso, pero Klein repuso con indiferencia que pagarles no mantendría el secreto y que no sabía si era ingenuo o tonto. Antes de que pudiera acabar la frase, Klein apenas extendió el pie para tropezarlo. Dalton cayó de bruces al suelo avergonzado, sin creer que lo hubieran derribado tan fácil. Klein dijo fríamente que solo le estaba descargando la rabia por haber perdido contra Dawn Dalton. Enfurecido, lo insultó llamándolo cachorro, lo insultó gravemente diciendo que era un bastardo que ni siquiera conocía a su madre. Al instante, la presencia de Klein cambió, emanó un aire homicida y gruñó que había dicho exactamente. Dalton se quedó inmóvil, sudando a chorros al darse cuenta de que había provocado a una existencia aterradora. Pero Klein no estaba enojado por no conocer a su madre, sino por el desprecio descarado y esa barata sensación de superioridad. Como podían haberse degradado tanto, sus ojos se encendieron con una llama oscura mientras despertaba el poder del invocador. Klein se preguntó con rabia por qué la casa del héroe que me mató estaba tan podrida. En ese momento, Dunkel intervino diciendo que ya era suficiente. Señorito Dalton miró a Dalton con frialdad y advirtió que no toleraría más faltas de respeto. Dalton resopló y apretó los dientes con furia, retrocedió amenazante diciendo que tenía suerte de que hubiera caballeros presentes. Cobarde, mientras se iba, gritó: ¿a que te quedas mirando? Donel silenciosamente apoyó la mano sobre el mango de su espada. Su paciencia había llegado al límite. Klein miró a su fiel guerrero con un destello de determinación en los ojos. Llamó en voz baja: Dunkel, tienes una espada de sobra. La escena cambió de pronto a un paisaje nevado y solitario. Dunkel le entregó la espada. Aquí la tienes, joven. Preguntó extrañado por qué requería una espada en ese instante. Klein tomó el arma, ensayó unos giros y cuestionó si así era como Delaunay la había manejado antes. Dunkel, asombrado, replicó que antes te refieres a la técnica errante de estrellas. Klein asintió diciendo que sí, que tenía cosas que verificar y que Dunkel se retirara primero. Y Dunkel, inquieto pero sumiso, pensó que aún debía extrañar la esgrima, pero ya era demasiado tarde. El señor Klein no poseía mana. Quienes no pueden usar mana jamás llegarán a ser caballeros. Y además la espada errante de estrellas es una habilidad creada por el duque. Aunque se pudieran imitar las formas, no se podría replicar por completo. Mientras tanto, Klein permanecía solo y el aura a su alrededor empezaba a transformarse. Cerró los ojos creyendo que lo que había observado antes se mostraba extrañamente nítido. Las posturas, el momento del ataque, todo aparecía en su mente como una grabación a cámara lenta. La trayectoria de la hoja y hasta el flujo del mana. Todos los detalles se revelaron claros y los ojos de Klein brillaron con energía violeta. Dunkel, que ya se alejaba, se sobresaltó y giró de golpe. Se quedó pasmado, sintiendo una fuerza aterradora. Podría ser. Blandió la espada y una ráfaga de mana oscuro violeta golpeó una roca cercana causando una explosión horrorosa. Sus ojos se cambiaron por completo, resplandeciendo con el poder de un invocador. Todo su cuerpo quedó envuelto en una aura sombría llena de poder y muerte. Al ver la roca hecha pedazos, Dunkel quedó inmóvil sin poder articular palabra. Tartamudeó: señorito. Mientras Klein permanecía frío y distante con la espada como prolongación de su cuerpo, Klein sonrió con arrogancia y murmuró: realmente funciona. Arin se quedó allí, totalmente estupefacta y atónita. Garrison no estaba mejor, sudando copiosamente y murmurando: esto es imposible. La escena cambió a otro día en que hundían la cabeza de Klein en una palangana de agua. Un subordinado le presumió a Garrison: ¿ves? Dije que podía aguantar más de un minuto bajo el agua. Y Arin exclamó: ¿en serio? El señorito casi es un pez. Garrison tuvo una idea loca: un pez. Entonces, el próximo rito de purificación lo hacemos en un acuario. Y al oírlo, Klein emergió de inmediato, gritó furioso: ¿un acuario?
¿Por qué el rito dura aún más hoy? Y Garrison respondió con calma, ya terminaste, por alguna razón siento una energía rara y siniestra saliendo de tu habitación hoy. Klein replicó, ¿una energía siniestra? ¿Me torturas solo por un presentimiento? En ese momento, Dunkel entró con una carta y dijo, señorito Klein, el señor Dalton le ha enviado una invitación. Klein preguntó asombrado, ¿quién? Dunkel le explicó que el señor Dalton, quien se enfrentó a Delaine el otro día, dijo que quería disculparse por lo sucedido en el campo de entrenamiento. Klein, dudando, pensó para si ese bastardo realmente estaba ofreciendo disculpas, tomó la carta para leerla. Un torneo de caza sospechoso lo invita justo después del altercado en el campo de entrenamiento. Claramente solo busca un pretexto para sacarme. Dan Kelosi pensaba ir y Klein respondió que, bueno, realmente no tenía motivos para negarse. Además, lanzó una mirada hacia una espada apoyada en el rincón de la habitación. Tengo algo en que respaldarme. He repasado la técnica de Delaine en mi mente incontables veces en los últimos días y llegué a una comprensión. Puedo imitar perfectamente cualquier técnica que vea una sola vez, aunque no sepa por qué. Dunkel guardó silencio un instante, respondió que entendía y que prepararía el carruaje de inmediato cuando de pronto Garrison intervino. ¿Un torneo de caza? ¿O quieres que vaya yo también? Klein protestó con vehemencia. ¿Qué dices? ¿Por qué vendrías? ¿Qué conspiración estás tramando ahora? Garrison preguntó con indiferencia. No te lo dije por alguna razón. Hoy tengo un mal presentimiento. Un carruaje salió de la mansión rumbo al espeso bosque. El camino lleno de baches hacía que el vehículo se sacudiera violentamente. Dentro, Arine estaba muy mareada, recostada sobre el regazo de Garrison. Mientras Klein permanecía en silencio, Garrison refunfuñó. Te dije que no vinieras. Toma mi almohada. Klein respondió con indiferencia que el bosque del oeste era traicionero y que sería un viaje duro para quien no estuviera preparado. Garrison añadió que dormirla la ayudaría a sentirse mejor. Al ver el gesto de Klein, Garrison se conmovió y preguntó cuándo había crecido y aprendido a preocuparse. Pero Klein aclaró que era para dársela a Arin y que no haría eso por él. Klein se quedó pensativo mirando por la ventana mientras el carruaje seguía avanzando. Este lugar ha cambiado mucho. En mi época no había más que nieve y cadáveres. No esperaba que estos campos helados hubieran prosperado en 200 años. Guardó silencio con una mirada llena de complejidad. Seguro que fue obra de Berkel. Dunkel abrió de pronto la puerta del carruaje e informó, señorito Klein, hemos llegado. La mansión con Bao se alza ante nosotros, así que aquí vive Dalton, pensó Klein mientras Arin seguía luchando contra el mareo. Es incluso más lujosa que la sede principal de Rhineland, una de las 3 grandes casas, y todo por un torneo de caza infantil. Parece que tienen mucho dinero para malgastar. Dalton gritó. Klein se acercó con sus perros de caza y preguntó que miraba fijamente. Presumió de techos altos y muros sólidos diciendo que habían reunido algo de dinero a costa de la línea directa de tu casa. Dijo burlón que tras 7 años en el convento como sabías del mundo. Klein ignoró sus palabras y observó los perros, notando que estaban flacos y preguntándose cuando el torneo de caza se volvió un evento social. Dalton se rió y mencionó que ya lo tenía todo listo. Indicó con la mano para que observaran bien, porque la vivienda empezaba ahora y los canes salieron disparados. Explicó que había desperdigado señuelos por la ladera. El olfato de un perro hambriento es cientos de miles de veces más agudo que el humano. Una vez que olfatearan y comenzaran la cacería por comida, Dalton elevó el arco y apuntó. Un perro gruñó, listo para lanzarse sobre el cebo, pero en lugar de alimento recibieron flechas clavadas en sus cuerpos. Dalton soltó una risa feroz. Jajaja, ¿lo ves? Una cacería exitosa. Mientras festejaba, escuchó una voz y al girarse encontró a Arin buscando. Señorito, Dalton sonrió con desprecio. Eres tú, la pequeña sirvienta mascota de Klein. Acarició la cabeza de Arin con ironía, diciendo que no comprendía por qué Klein dejaba que una cría como ella anduviera sola y la llamó para darle otro encargo. De repente, agarró la mano de Arin con violencia. Antes de que Dalton entendiera, una mano apretó la suya y una voz gélida ordenó que la soltara. Antes de romperla, Klein apareció por detrás con ojos violetas brillantes y amenazadores. Dalton se rió y retiró la mano de Klein. Rugió que no se hiciera el valiente. Dalton lanzó el látigo, pero Klein lo esquivó con agilidad. Saltó a su caballo y con el rostro enloquecido, gritó que lo siguiera. Klein le dice a Dunkel que lo escuchó y que regresará. Que espere aquí con Arin y que no lo siga porque ir solo es demasiado peligroso. Iré contigo, Dunkel empieza a decir. Pero Klein no interrumpe y le entrega un pergamino, un rollo de señal mágica. Es un papel mágico de un solo uso para enviar señales utilizable incluso sin mana. Klein advierte que ese obispo es sospechoso por seguirlo hasta aquí y que si desaparece será señal de peligro, a lo que Dunkel responde sorprendido. Sí, desaparece.
Rasga el pergamino y el emblema vinculado aparecerá en el dorso de mi mano. Confiando en él, Klein monta y galopa dejando a Don Calcal atónito, llamándolo. Garrison observa en silencio sin decir palabra. La noche cae y el cielo se tiñe de púrpura místico. Klein galopa solo por el bosque oscuro pensando que no podrá ir muy lejos y sigue el sendero. De pronto se detiene y una voz al frente le dice que por fin ha llegado. Dalton está allí junto a los cuerpos de los sabuesos y con sarcasmo comenta que Klein ha ido con mucha calma. Klein desmonta y pregunta, ¿qué significa aquello? Está completamente desconcertado y se pregunta, ¿qué diablos está pasando? Los sabuesos que antes estaban feroces yacen ahora muertos por doquier. Dalton responde con arrogancia que esto es el gran final de la cacería de hoy, porque la presa final que mataremos eres tú. Klein repite si va a matarlo y Dalton confirma que sí, que le cortará la cabeza y la arrojará a los pies de Deline, y al hacerlo le dirá, Rhineland, qué linaje patético para burlarse. No eres más que una cáscara vacía sin poder ni propósito, ni siquiera tendrás oportunidad de resistirte. Dalton hace una señal y un grupo de mercenarios emerge de las sombras. Total, el ducado pertenece a la rama menor, culpa a tu nacimiento en una familia lamentable. Los hombres alzan sus arcos listos para disparar. Ah, cierto, Klein parece comprender algo. Dalton ríe con crueldad y dice que mañana todos hablarán del decadente linaje de espadachines del norte y el señorito de Rhineland se convirtió en comida para los perros. Es por el futuro de los niños. La frase de Berkel resuena en la mente de Klein. Él resopla y entonces rompe en una risa histérica que resuena por todo el bosque. Dalton queda atónito. ¿Te estás riendo? ¿Qué? ¿Has perdido la razón? O quizá un mocoso temerario como tú realmente no conoce su lugar. Los ojos de Klein arden en rojo y emerge la presencia del invocador. Dalton, aterrorizado, no entiende lo que ocurre. Esta cacería se levantó sobre el precio de mi muerte, gruñe Klein con ojos carmesí, y aún así te atreves a insultarla y burlarte. Una oleada de aura oscura azul estalla desde Klein y envuelve el bosque. Dalton, espantado, pregunta si es magia, pero tú no tienes mana. Klein responde fríamente que no es magia, es energía demoníaca. Los mercenarios, aterrados, balbucearon, ¿qué está pasando? ¿Qué demonios es ese? Dalton quedó mudo y repitió, ¿qué dijiste? Energía demoníaca. Klein sonrió de medio lado y comenzó a pronunciar un conjuro, invocó las antiguas almas enterradas en lo profundo del tiempo, las arrastraré a la luz, en mi nombre les ordeno una vez más, fiesta, despedazad y celebrad de nuevo. Los huesos emergieron de la tierra formando un poderoso ejército. Dalton tartamudeó horrorizado, esto es imposible, no puede ser, Archimonde. Un ejército de huesos se abalanzó gritando sobre los hombres, hasta que vuestro rencor quede saciado, devorad a cada uno de ellos, ordenó Klein con mirada cruel. Pensé que lo había olvidado, 2 siglos completos, solo una mancha difusa de días lejanos, pero puedo sentirlo resonando sin cesar en la oscuridad. La voz de los muertos me llama. Ah, sí, esta sensación, esa resonancia, este latido, esta huella, este recuerdo, esta nostalgia, la mano de Klein. Envuelta en energía oscura, Dalton, presa del pánico, no puede creerlo. Archimonde vuelve a exclamar, esta vez con verdadero terror ante el ejército de huesos. Klein esboza una sonrisa siniestra. Digo que antes me llamaban así. La noche cae y queda un silencio aterrador. Los mercenarios tiemblan. Archimonde no era solo un rumor. ¿Y eso qué es? Una niebla etérea rodea a Klein y a su ejército de huesos. Un esqueleto con ojos llameantes emitió un rugido espantoso. Dalton y sus hombres quedaron mudos ante la visión terrorífica. Pero entonces un soldado se echó a reír. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué pasa con esos esqueletos con cascos? ¿Te crees guay solo para invocar esta chusma de baja categoría? Repitió Klein. Basura. Dalton siguió la broma. ¿Así? Basura. He destrozado cientos de esqueletos así en misiones, preguntó otro. Pero, ¿por qué? Parecen así, esas cosas negras son huesos. A Dalton no le importó, tomad un fragmento de hueso de recuerdo cuando terminemos, y todos rieron aceptando el plan. Dalton ordena que primero eliminen a quienes nos bloquean. El resto, romped la línea, arqueros, tensad los arcos. Mientras tanto, la facción de Klein no se queda atrás, unidad de largo alcance, cargad. Los guerreros huesudos con ballestas gigantes ya están listos, disparad. Una lluvia de proyectiles se precipita sobre Klein y su tropa. Las puntas afiladas zumban viajando hacia el blanco. Klein conserva el tempel, los dardos reflejándose en sus pupilas. Todos los dardos se entierran en la tierra sin golpear nada. Dalton, seguro de sí, comenta que pobre Klein ahora debe de quedar deshecho, ¿verdad? Dalton queda petrificado al contemplar la escena frente a él. Las flechas han sido bloqueadas por un muro de calaveras. Klein y su batallón no han recibido daño alguno. 200 años es mucho tiempo. Klein se mofa, no puede aceptar que nadie identifique estos esqueletos. Los mercenarios aterrados un escudo, que antes no lo poseían.
Klein responde con desprecio que si fueran huesos comunes entendería su asombro, y Dalton exclama, ¿qué demonios son? Mis esqueletos son especiales, dice Klein con una sonrisa orgullosa. Dalton queda mudo, totalmente indefenso. Observa bien, Berkel, formación defensiva número 1, anulada. Ordena Klein y los esqueletos modifican su disposición, el futuro del norte por el que me asesinasteis para resguardar y que vosotros burlasteis y humillasteis, todas las unidades, preparad el ataque. Veréis cómo los aplasto con mis propias manos. A cargar, el ejército óseo avanza y se lanza con rapidez espantosa, que, Balton, aterrorizado, no puede aceptar lo que mira. Esos esqueletos pueden correr. La legión inmortal llega como un vendaval sembrando terror. Dalton grita que no cunda el pánico y mantengan la posición, pero su voz queda sepultada por los impactos. Un mercenario es lanzado por el aire, la sangre brota de su boca, la masacre comienza. Los esqueletos con enorme potencia dominan fácilmente a los mercenarios. Maldición, murmura Dalton, el semblante pálido de espanto. ¿Qué hacéis? Mantened la línea, grita, pero Klein ordena con frialdad. Segunda unidad de ballesta, rodeadlos, bloquead los blancos. Los esqueletos se colocan en las ramas, listos para disparar. Preparad fuego. El batallón huesudo alza las ballestas apuntando a los mercenarios en pánico. Ataque a distancia, huid todos, pero ya es tarde. Disparen, ordena el frío Klein. Una tormenta de saetas óseas cae sin dar escape al adversario. Alaridos desgarradores resuenan cuando los dardos atraviesan los cuerpos de los hombres. La negrura se propaga, solo quedan siluetas derribadas en pozas de sangre. Un guerrero esquelético da muerte a un soldado que aún intenta resistir. Esto no puede estar sucediendo, murmura Dalton horrorizado. Estos no son los esqueletos que yo conocía. Es solo cuestión de tiempo antes de que seamos aniquilados, gritó ordenando que dejasen las ballestas, que no cargaran más y que pasaran al combate cuerpo a cuerpo. ¿Me escucháis? Dalton chilló desesperado, pero nadie prestó atención. Tú, un esqueleto, lanzó un puñetazo hacia él. Malditos inmortales, bramó Dalton, blandiendo la espada contra un hueso. Su cabeza cayó al suelo. Jaja, bien, sabía que golpear la cabeza funcionaría. Estaba satisfecho cuando de repente una hoja filuda rozó su rostro. El esqueleto decapitado siguió atacando y una patada le hizo volar hacia atrás. ¿Qué? Estoy seguro de que le corté la cabeza. Dalton tartamudeó sin aceptarlo. Klein se burló. Si la cortas no se levantará, eso es lo que la gente piensa. Pero ya te lo dije, no, mis esqueletos son distintos. El cadáver sin testa se incorporó y avanzó paso a paso hacia Dalton. Recogió su cráneo, sus ojos llameantes sin apagarse. Por eso yo, Archimonde, pude arrasar el continente. Se vuelve a colocar la cabeza solo. Dalton, aterrado, comprendió que las criaturas invocadas por la magia no morían tan fácilmente. El esqueleto soltó un rugido salvaje y uno por uno obedecieron las órdenes y adoptaron formaciones tácticas. ¿Qué demonios son? Tembló un mercenario. ¿Por qué no mueren? Gritaron los soldados desesperados al enfrentarse a una legión indestructible. Klein pensó para sí que su límite con este cuerpo eran 11, ¿y ahora seguimos? Preguntó con una sonrisa malvada que heló de miedo a los mercenarios. Un grito resonó a lo lejos. En la mansión, Garrison contaba historias a Arin entre risas. Arin preguntó si era cierto que el joven señor realmente lo hizo y Garrison respondió que por supuesto y que era una anécdota de cuando él estaba en el monasterio. Arin se rió entre dientes. Ajajaja, solo imaginarlo ya es divertido. Garrón sonrió diciendo que parecía que ella apreciaba mucho al joven señor. Señorita Arin. Arin infló las mejillas y afirmó, claro que sí, no sabes lo maravilloso que es el joven señor. Mientras tanto, en el bosque, un soldado suplicaba, por favor, párense, es amable. Jadeó otro soldado exhausto y muy tierno, y un esqueleto lanzó un golpe letal. Incluso compartió galletas conmigo. Es la persona más cálida del mundo, concluyó Arin con una sonrisa feliz, en contraste con esa imagen amable. Klein señaló fríamente hacia el enemigo. La matanza continuó. Los alaridos y los impactos resonaban por todo el bosque. Un puñetazo brutal golpeó de lleno a Dalton haciendo que tambaleara y perdiera el equilibrio. Él esquivó frenético un tajo letal y contraatacó cortando el brazo de un esqueleto. Pero en un instante un líquido oscuro brotó de la herida y reconstruyó rápidamente el miembro cercenado. Malditos esqueletos. Dalton apretó los dientes horrorizado al darse cuenta de que si pudiera impedir que se regeneraran. Entonces, su mirada se fijó en el controlador a lo lejos. Ah, sí. Ese muchacho, si pudiera derribarlo. Dalton cargó frenéticamente, abriendo una senda de sangre a través de los huesos. Klein rugió con furia y se lanzó con todas sus fuerzas hacia él. El juego con los muertos termina aquí, gritó enloquecido. Da igual si son inmortales o no, la muerte lo acaba todo. Muere. Su espada brilló y trazó un tajo decisivo hacia el cuello de Klein. Pero frente a la hoja mortal,
Los ojos de Klein se iluminaron con un misterioso destello violeta sin rastro de pavor. Los ojos de Klein brillaron en violeta y pensó, ya lo veo con el poder del ojo, si recuerdo una técnica que vi una vez. Dalton se quedó atónito sin creerlo. Esa es la técnica de Deline, el secreto de la casa Reinland. Klein ejecutó la técnica espada de estrella errante, una traza violeta cortó hacia Dalton. Dalton solo alcanzó a emitir un jadeo cuando la espada le atravesó y la sangre brotó en chorros. No esperes una muerte apacible. Dalton Conwell, declaró Klein con frialdad, tu juicio empieza ahora. La noche cayó cubriendo el bosque de la muerte. Dalton tosió y quedó desplomado. Klein se mantuvo y dijo, tenías razón, Dalton, si el invocador muere, todas las criaturas del taumaturgo pierden poder. Archimonde fue derrotado por esa debilidad. No es una ironía del destino, el poder de Archimonde, el taumaturgo que usaba energía demoníaca, irónicamente, la capacidad de la casa Reinland me dio la fuerza para protegerla, la sangre de mis enemigos me ha hecho más fuerte, desde que nací en este cuerpo ya no puedo mirar hacia otro lado. Dalton, tendido en un charco de sangre, balbuceó, que no entendía las palabras de Klein. ¿De qué estás hablando? El dolor físico y el horror fueron hundiendo su conciencia en la negrura. Kim pisó el cuerpo de Dalton, observó el horizonte e hizo un voto callado. Espérame Berkel, este linaje destruido lo reedificaré con mis propias manos. Mientras tanto Dalton comenzó a recuperar la conciencia e intentó abrir los ojos. ¿Dónde estoy? Musitó. Todo era negrura absoluta y no distinguía nada. Además notó esa sensación de que sus muñecas estaban fuertemente amarradas, también sus piernas estaban encadenadas. ¿Qué? Dalton se sobresaltó al descubrir que lo habían atado a un extraño asiento. ¿Qué es esto? Apareció una silueta conocida que dijo, ya despertaste. Era Archimonde en su aspecto auténtico, explicó con frialdad, este es el sitio al que van las almas tras dejar el mundo de los vivos. Es el más allá que yo mismo he creado. Archimonde, Dalton repitió atónito, Archimonde, el más allá. Archimonde contestó, sí, Dalton, en vida alimentabas y atormentabas perros. Los maltratabas con frecuencia bajo la excusa de cazar. Recuerdo muy bien el placer que reflejaba tu rostro. Dalton chilló entre furia y terror, que, si vas a decir disparates, al menos que tengan lógica, si no, para allá mismo. Espera, de pronto Dalton comprendió, estoy seguro de que la espada de Klein me atravesó. Entonces, ¿por qué estoy completamente ileso? Explicó Archimonde, ya has fallecido, Dalton, solo te devuelvo el karma de tu existencia. Ese es el propósito de este más allá. Dalton gritó aterrado, un momento, eso no puede ser. Deja de hablar sandeces sobre Archimonde y el más allá, y suéltame. Archimonde permaneció inmutable, no importa si lo crees o no, lo relevante es, ha llegado la hora de que espíes tus culpas. Apareció una jauría de sabuesos con ojos llameantes que rodearon a Dalton. Cuque, Dalton quedó horrorizado, escucha. Ordenó Archimonde y los canes gruñeron y aullaron, los gritos de las vidas que asesinaste. La jauría se lanzó y destrozó a Dalton con saña, y recuerda esto, Dalton aulló entre el dolor, su rostro deformado por el pánico. Este es el infierno que tú mismo forjaste. Dalton chillaba con un dolor insoportable, su cara desencajada y la baba colgando. Duele tanto, por favor, suplicó desesperado, lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces Dalton despertó lleno de heridas pero todavía con vida. Klein permanecía allí observando con frialdad, su semblante sin expresión mostraba absoluta calma tras lo sucedido, su ejército de esqueletos seguía allí aguardando órdenes. Sí, puesto que respondieron a mi llamada, debo corresponder este favor, como recompensa por haberme auxiliado, romperé el maleficio que los ataba y les concederé la libertad. Un resplandor azul envolvió a los esqueletos liberando sus almas. Las almas se disolvieron en motas de luz azul y ascendieron al cielo. Klein quedó solo en la vasta llanura, absorto en sus pensamientos, observó callado, sin articular palabra. La muerte es cuando los huesos se deshacen y el polvo vuela con el viento. Entonces, ¿por qué he renacido yo y con qué propósito? De repente una voz dijo, no esperaba que fueras un taumaturgo, joven señor Klein, te he visto todo. Klein preguntó alerta, ¿quién eres? El misterioso encapuchado contestó, no necesitas saberlo, ni tendrás la ocasión de descubrirlo. El individuo lanzó una ráfaga de energía verde que cubrió los cadáveres del entorno. Un humo verde extraño se elevó de los cuerpos e impregnó sus formas, los ojos de los muertos se abrieron y emitieron un fulgor anómalo, los cuerpos empezaron a moverse, emitiendo gruñidos espeluznantes. Es la magia de reanimación que domina cadáveres. Klein reconoció, ese hombre es un invocador, murmuró él. Enigmático, Dalton fracasó, pero estos restos serán útiles. Su risa macabra resonó entre las montañas nevadas. En la mansión,
Arin seguía entusiasmada contándole a Dunkel: «Caballero, debe escuchar esto. Las anécdotas de la infancia del joven señor son divertidísimas, lo oiré después», respondió Dunkel con inquietud, apretando el pergamino en su mano, un pergamino de señal mágica. «¿Por qué el joven señor lleva algo para emergencias? Han pasado 3 horas desde que entró al bosque con el joven Dalton y aún no hay noticias. Tengo un mal presentimiento sobre esto, no puedo aguardar más, debo ir a buscarlo». Cuando se disponía a partir, lo detuvieron. «Sería problemático que usted abandonara su puesto. Ahora el torneo de la caza aún continúa, debería esperar un poco más». Dunkel guardó silencio, su mirada se volvió gélida. «El emblema de la familia Conbow, ¿es este el guardaespaldas de Dalton? Sé que están conspirando», pensó y declaró: «Soy el comandante de caballeros de la casa Reinland y el protector personal del joven Klein. Si siguen obstruyendo mi paso, no me quedaré cruzado de brazos, ¿lo entiende?». Un destello asesino atravesó la mirada de Dunkel. Los guardias de Dalton callaron, sin osar replicar. Arin preguntó preocupada: «Caballero, ¿ocurre algo?». Dunkel respondió dando instrucciones: «Escuche bien, señorita Arin, el joven señor se demorará, así que voy a buscarlo de inmediato. Regresen a la mansión junto con el sacerdote». Arin preguntó atónita: «¿Pero el sacerdote ya se ha ido?». Dunkel quedó atónito, que no pronunció una palabra. Cuando se marchó, Arin contó, tenía el semblante serio y dijo que su mal presentimiento se había confirmado. El mal presentimiento se confirmó. Dunkel recordó la advertencia de Klein: «Si él desaparece de repente, rasga ese pergamino al instante». Maldición, se subió al caballo de un salto. «Esto no es una coincidencia». Dunkel no dudó y rompió con la boca el pergamino de señal. «Seguro que algo le ha sucedido al joven señor». Cabalgó a toda prisa, dejando fragmentos de papel volando en el viento. En el bosque, Klein afrontaba a otro taumaturgo con su hueste de no muertos. «El último combate agotó toda mi energía demoníaca», pensó Klein en silencio. «No puedo emplear la magia de invocación ahora». Un gruñido resonó sobresaltándolo. Este cuerpo no resistiría mucho. Reconoció la gravedad de la situación. El taumaturgo misterioso ordenó: «Avancen y aniquilen al joven Klein». Los no muertos gruñeron y avanzaron al unísono hacia él. «Magia de reanimación», murmuró Klein. «Parece que crees poder matarme con mi propia invocación». De pronto, el emblema en su mano brilló intensamente. La señal fue enviada anunciando una batalla sin cuartel. «Estás acabado, mocoso», dijo Klein mientras una esfera de energía violeta se formaba en la punta de su dedo, lo que dejó al taumaturgo misterioso perplejo. Un resplandor dorado descendió desde el cielo. Garrison apareció como una deidad y su poder sagrado arrasó todo a su alrededor. Sus ojos brillaron y entonó un conjuro: «Oh luz, concede a los muertos un reposo apacible». Una onda de energía sagrada se expandió purificando al ejército de no muertos. «Puede estar tranquilo, joven señor Klein», dijo Garrison. Su figura se veía firme. El taumaturgo misterioso quedó helado y murmuró: «¿Tú eres Garrison?». Él no respondió, solo observó callado. «Porque yo estoy aquí, agente secreto de la orden, Garen Bergman, agente secreto». 3 armas vivientes que ejecutan las órdenes del Papa con absoluta obediencia, son el recurso más poderoso de la Iglesia y los únicos capaces de emplear la reliquia dejada por San Gaul. Dicen que cada uno de ellos posee la fuerza de toda una fortaleza. El taumaturgo misterioso forcejeó por resistir, pero el poder sagrado era demasiado y fue derribado, y entre ellos, «Tú eres el de mayor fuerza física», dijo Garrison a Klein. «Puede estar tranquilo, joven señor Klein. Está justo ante mí porque yo estoy aquí», afirmó Garrison. Los no muertos gruñeron, pero no se atrevieron a avanzar. Se abalanzaron contra Garrison, pero solo eran cadáveres sin alma. Gruñeron sin poder hacer nada. Garrison los venció con facilidad, usando su poder sagrado. «Haced saber a los pecadores, preguntad y orad». Los ojos de Garrison resplandecieron, «y les otorgaré un bautismo ígneo y limpiaré sus faltas». Los muertos vivientes aullaban mientras se consumían. Garrison pisó la tierra con fuerza. Una explosión de energía sagrada emergió desde el suelo. «Esto es clemencia». Garrison remató de manera gélida a las almas perdidas. «Y esto es sentencia». Carrón blande el relicario y asesta ese golpe final. El taumaturgo entró en pánico pensando: «Esto es una locura. ¿Por qué un clérigo está presente aquí? ¿Y qué demonios es?». Poder quedó totalmente aplastado por la terrible irradiación sacra de Garrison. «Demonios, esto no estaba en el pacto». Al ver que no podía competir, giró y escapó. Era ridículo. Echó a correr sin osar mirar atrás. En su fuga tropezó y se le cayó la máscara que escondía su identidad. «¿A dónde crees que vas?». Garrón apareció de repente tras él bloqueando la vía de escape. Aguarda», gritó el taumaturgo retorciéndose con las manos en la cabeza como si fuera a reventar. «No puedo respirar». Pero Garrison respondió fríamente que «mi oración aún no ha terminado, así que agradécelo».
pues este juicio te ha sido infligido. Sangre y lágrimas brotaron de las cuencas del hombre, señal de un destino ineludible. En nombre de la luz, Garrison acabó con el taumaturgo de un solo golpe. Un ojo rodó por el suelo. Lo único que restó del infortunado rodó hasta los pies de Klein. Joven, señor Klein, simplemente dio un paso, simplemente se lanzó hacia adelante, y sin embargo solo con su presencia, por la pura presión de su aura, más de 20 cuerpos fueron despedazados al instante. Klein quedó totalmente atónito ante el horroroso poder de Garrison. Sentí el rastro de la magia de convocatoria y vine de inmediato. La sangre salpicó el rostro de Garrison al rematar al enemigo. Pero extrañamente Garrison esbozó una media sonrisa enigmática. La energía que percibí, la mano ensangrentada de Garrison se posó en el hombro de Klein. No parecía pertenecer a eso. Su mirada afilada como un cuchillo se clavó en Klein. Ese viejo desgraciado. Klein sudó frío al sentir la amenaza homicida de Garrison. Estaría dispuesto a matarme aquí mismo si me descuido. En ese momento se oyó un llamado. Joven señor Klein. Dunkel llegó al galope y preguntó preocupado. ¿Estás bien, Dunkel? Klein se sorprendió al verlo. Parece que usar la magia de invocación con este cuerpo fue demasiado. Te sientes exhausto y la sangre comienza a brotar de la boca y la frente, te desplomas al suelo. Dunkel gritó alarmado. Joven señor Klein. Corrió presuroso hacia él mientras Garrison se limitaba a observar. Dunkel, alarmado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta sangre? Klein, débil respondió. Te oigo, no grites, solo se me han quedado las piernas como gelatina. Dunkel preguntó. ¿Dónde está el joven señor Dalton? Klein respondió fríamente. Lo maté, porque intentó matarme primero. La escena pasó a una sala de justicia. ¿Qué significa esto? Un puño golpeó la mesa con fuerza. El conde de la casa con Bao, Dan, con Bell, rugió. Dices que Dalton intentó asesinar al joven señor Klein. Mi hijo era un caballero, era un hombre de honor y lealtad. Ya está muerto y ahora lo acusas de asesinato. No deberíamos centrarnos en hallar al verdadero culpable. Continuó Del K, pero el duque Inkel interrumpió. Tras un interrogatorio largo y tenso, Klein no cambió ni una sola vez su declaración, dijo el duque mostrando un papel, y hay algo más. Hay un registro de 20 mercenarios enviados desde su mansión en el momento en que desaparecieron. Parece que Dalton realmente tramó algo. Eso es, Del tartamudeó maldiciendo, malditos idiotas. Les dije que no dejara ninguna prueba, aún así, no tiene sentido, Del gritó. Dalton tenía las habilidades para unirse oficialmente a la Orden de Caballeros, pero el joven señor Klein nunca ha empuñado una espada, ¿verdad? Así es, confirmó otro. Lo vi en la demostración de esgrima. El propio Inkel dijo que el joven señor Klein no tiene maná, como iba a matar a Dalton. Dalton no puede haber fallado, pensó Del Khan. Si descubren que intentó matar a un heredero directo, estoy acabado. Está bien, cambiaré de táctica, dijo en voz alta. Pensad qué clase de persona es el joven señor Klein. Nació de la gran duquesa Clyde, una mujer rodeada de extraños rumores hasta su muerte y no se autoproclamó archimonde desde niño. ¿Cómo puede usted creer a alguien así y acusar a mi hijo de asesinato? El duque Inkel gruñó. Cuide sus palabras, conde Conbao. Claramente el joven señor Klein, incapaz en esgrima, contrató a mercenarios para matar a Dalton y ahora culpa a Dalton. Repugnante, el duque cortó. Basta, ya esperad. Esa voz del Khan se sobresaltó al oír otra voz resonar. El joven señor Clan entró en la sala del juicio y dijo fríamente, he escuchado y ha dicho muchas tonterías. Él contrató mercenarios para matarme y yo lo maté en defensa propia, cuando una figura misteriosa los transformó en no muertos. El sacerdote Garrison vino y me ayudó. Esas son mentiras, gritó Del Khan. Klein se volvió y preguntó, mentiras, pero lo de que soy archimonde es verdad. Sonrió ladeando los labios mientras sus ojos destellaban de un rosado siniestro. Del Khan se quedó sin palabras, mudo. Prometí que al matar a Dalton restauraría personalmente esta familia construida sobre mi propia muerte y no permitiré que esos gusanos la mancillen. Primero me encargaré de los bastardos que se atrevieron a provocarme. De repente alguien tocó la puerta. Perdonen la tardanza, dijo una voz seguida por una poderosa presencia. Laya, comandante de los caballeros Blue Holy Spear. Entró una hermosa mujer de cabello dorado y porte imponente. Laya, pensó Klein. ¿Por qué ella, que estuvo en la exhibición de esgrima, está aquí, señorita Laya? Preguntó uno. Esto no tiene que ver con los Falviern, ¿verdad? El duque Inkel respondió. La permití. Dalton antes realizó misiones bajo su orden, explicó el duque, así que ella tiene pleno derecho a asistir a esta reunión. La mirada de Laya era penetrante y llena de autoridad. Ah, nos hemos cruzado, dijo Laya, si no le molesta. Quiero hablar a solas con el joven señor Klein, quien se quedó estupefacto sin entender por qué, y yo pensó el duque dijo, permitiré un momento si es solo eso. Ve, Klein, no te demores, y Klein obedeció. Qué irritante. ¿Por qué siempre son así los caballeros? Pensó molesto Klein. No, en realidad es una oportunidad.
Solo hay 3 razones para que ella me llame: verificación, sospecha o una prueba, dijo mientras se acercaba a Laia. Entendido, padre, no importa que sea. Ahora tengo un objetivo y no pienso huir, sea Falviver o quien sea, los aprovecharé para sacar ventaja. Laia entró en la sala y la puerta se cerró tras ella. Guardó silencio un momento, sus labios se movieron ligeramente. Oye, ¿tú puedo tocarte? Laia se acercó de repente y empujó a Klein contra la pared. ¿Habla en serio? Klein entró en pánico, sudando profusamente. Allpower, hija mayor de los Paul Byrne, una de las 3 familias ducales del continente, maestra en artes de lanza y comandante de los caballeros Blue Sacred Spear, su expediente oficial dice que se enfrentó sola a una horda de orcos feroces. Ellos bramaban y atacaban, pero Laia siguió imperturbable. Sus ojos brillaron con un fulgor azul lleno de poder, su lanza barrió y cortó a una de las bestias entre sus rugidos. En la cruzada contra bestias del bosque occidental, mientras resguardaba el perímetro para los habitantes, la comandante Laia eliminó en solitario criaturas de rango elevado, quedó sola en el campo bélico, cercada por los restos de los adversarios vencidos. Todo fue hecho por ella misma. Volviendo al presente, Laia ordenó con frialdad a Klein que la acompañara sin tardanza. Klein obedeció apresurado, pero Laia le advirtió que no intentara mostrarse amigable, pues no eran verdaderamente parientes. Recordó lo que su padre Inkel dijo: su tía era la segunda esposa del duque Paul Byrne, así que Laia es su prima, pero al ser hija de la primera esposa no comparten sangre, biológicamente no son familiares, solo desconocidos. De repente, Laia se detuvo y dijo que a partir de ahora solo era su curiosidad personal, lo que sorprendió a Klein. Klein se alarmó por la acción imprevista de Laia. Ella se aproximó a su cara y murmuró si podía tocarlo, dejándolo totalmente desconcertado. ¿Qué hacer ahora?, tartamudeó, preguntando qué quería decir con eso y por qué tan de pronto. Laia no contestó, solo le pidió que alargara la mano. Ella tomó suavemente su mano y comentó su suavidad, sin cicatrices ni durezas, como la mano de un infante. ¿Por qué me está palpando la mano?, se cuestionó Klein inquieto, mientras Laia explicaba que algunos esgrimistas entrenados no tienen callosidades, sino zonas específicas más endurecidas. Examinó bajo el índice y en la parte interior del pulgar, afirmando que los tendones y huesos no engañan. Entonces Laia lo miró fijamente a los ojos y le preguntó si alguna vez había empuñado una espada. Con solo observar sus manos, aseguró que no había rastros de práctica con espada, pero habiendo derrotado a un caballero oficial como Dalton y a 20 mercenarios y regresado con vida, podría ser que tú hubieras empleado algún otro poder. Laia sospechó mientras en su mente aparecía la imagen de un esqueleto. Klein empujó a Laia con desconfianza. Esbozó una sonrisa burlona y se mofó de ella por hablar tonterías, preguntando si acaso también quería saber si él era Archimonde, pensando que esa muchacha era peligrosa. No era mera curiosidad. Esa mirada evaluaba su reacción, no esperaba solo una respuesta. El silencio se tomaría como aceptación y la vacilación como confirmación, así que la respuesta más fácil era mostrar más seguridad que el oponente. Y él replicó desafiante: muy bien, ¿y qué si yo fuera Archimonde? Laia se rió con desprecio, como si eso fuera imposible. Tú, un mocoso, Archimonde, un mocoso. Klein quedó petrificado, se quedó sin habla, incapaz de creer lo que acababa de oír. Klein balbuceó una réplica mientras Laia, con los brazos cruzados, preguntó si quería que ella se lo repitiera. Eres demasiado pequeño para ser Archimonde, continuó Laia, tu voz, tu apariencia, no tienes ni un ápice de esa presencia. En resumen, eres un mocoso finito. El daño emocional fue demasiado profundo, concluyó Laia. No eres Archimonde ni un espadachín, y si alguien como tú pudo vencer a un caballero, entonces te daré mis labios. Klein quedó completamente atónito, sin palabras. ¿Por qué haría eso? ¿Qué beneficio tiene? Klein no pudo pensar con claridad por la herida en su orgullo. ¿Es una jugada política o un soborno? Laia lo apremió diciendo que se estaban demorando y debían ingresar. Además, Laia se detuvo y miró a lo lejos. Archimonde de nunca anunciante. El joven señor Klein y la señorita Laia están entrando. Muy bien, admito que fui demasiado arrogante, pensó Klein al entrar. Soy el hijo problemático encerrado 7 años por la hermandad secreta. Es comprensible que no me crean si digo que maté a Dalton en defensa propia, reflexionó Klein. Entonces, ¿puedo preguntar de qué discutían?, preguntó el duque. De repente, Klein desenfundó su espada, clavó la espada en el suelo con un fuerte estruendo. Laia y el duque se quedaron pasmados ante su acción. Klein apuntó la espada al conde de Cornwall. Solo necesito demostrarlo por mí mismo, no prolonguemos esto. Resolvámoslo como hombres al estilo del norte, enfrentándonos en un juicio por combate. ¿Qué dijiste? Un juicio por combate, susurró el salón alborotado.
El juicio por combate es un antiguo método judicial del norte usado cuando es difícil dictar sentencias sin restricciones de armas ni técnicas y el resultado del duelo decidirá el veredicto. En pocas palabras, lucharemos y el vencedor obtendrá lo que quiera. El conde Canbao preguntó alarmado por qué proponía de repente un juicio por combate y Klein respondió fríamente que seguro había muchas razones. Continuó señalando que aún se había pruebas de que su hijo lo mató primero. Él intentó echarle la culpa a Klein y en el proceso humilló tanto a él como a su madre. Pensó para sí que, por supuesto, solo la mitad era verdad, porque su identidad real es Archimonde y no sentía ningún apego especial por esta madre en su segunda vida. Cuando el conde quiso objetar, Klein lo interrumpió y lo instó a decidir rápido. Siguió presionando, preguntando si pensaba hacer esperar a todos mientras los demás nobles cuchicheaban ansiosos por ver el combate. En ese momento, el duque Inkel declaró que por ser tradición de la casa y como séptimo duque, todo se decidiría por el resultado del duelo, y todas las pruebas presentadas hasta ahora quedarían anuladas. Y del KH comprendió de pronto que si la evidencia se anulaba, eso significaba esta es una oportunidad. Pensó del canal escuchar a alguien susurrar que el joven señor Klein no tenía maná y dio un plan pensando que de todos modos enviaría a otro caballero en su lugar y sonrió con malicia. Te haré morir, mocoso. Klein esbozó una mueca de desprecio y respondió que no importaba. Él solo vería cómo había masacrado a Dalton. Dalcan, apretando los dientes, aceptó y fijó el duelo dentro de 4 días. Mientras Klein pensaba en silencio que esto era solo el comienzo, usaré a Conbel como trampolín y les mostraré exactamente quién soy y cómo transformaré por completo a esta familia. De vuelta en la mansión, Deline gritó absolutamente no, un juicio por combate, has perdido. ¿La razón?, preguntó Delaine preocupado. ¿Sabes lo que estás diciendo, Klein? Puedes morir, respondió Klein con indiferencia. Lo sé, ¿cuántas veces hay que decirlo? Papá ya lo permitió, así que acéptalo. Deline quedó atónito. Papá lo hizo, no importa, el juicio por combate permite representantes, puedes pelear por mí. Pero Klein rehusó fríamente, no hace falta, al fin y al cabo, solo hay una razón por la que gobernamos el norte, explicó Klein. Porque tenemos a papá, el espadachín más fuerte y a ti, su heredero, y quieres pelear en un juicio por combate en mi lugar. Despierta, hermano, eso solo les daría una oportunidad legítima de matar al heredero de Rhineland. Deline se quedó sin palabras. Debe ser frustrante no poder hacer nada solo por ser el heredero, dijo Klein. Pero esto es totalmente necesario para que cambie mi reputación. Deline, no tengo motivo para cederte esto. Empezó a rememorar. Cuando naciste, estabas tan feliz de tener un hermano menor que corriste de inmediato, y fue entonces cuando por primera vez viste a un ángel. No importa que tengamos distinta madre, continuó, te perdí a manos de la hermandad, esperé 7 largos años y apenas te recuperé, y ahora un juicio por combate. Él agarró el cuello de la camisa de Klein con rabia y angustia. Escucha bien, Klein. La voz de Delaine temblaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. Está llorando. ¿Pero por qué?, pensó Klein confundido. En ese momento entró Dunkel rompiendo la tensión. Perdón por la interrupción, pero el conde Conbel ha designado a su representante, anunció Dunkel. Así quien, Klein apartó la mano de Deline, interesado. Se llama Randall, explicó Dunkel, un caballero expulsado del imperio que se forjó fama en la batalla. La escena cambió a una taberna. La razón de su expulsión fue una jarra de vino vertida en un cubo de madera. Una sed de sangre incontrolable. La taberna se llenó de sangre. Mientras un hombre enorme y musculoso obligaba a otros a beber, bebía sin cesar sin importarle el caos a su alrededor. Randall, el hombre corpulento, lamió la sangre de sus labios y murmuró con malicia sobre el joven señor de Rhineland, diciendo que hacía tiempo no oía los gritos de un chico. El héroe de las tinieblas sostiene una mirada sumamente enfocada y letal, aguardando la masacre. Entonces una persona le entregó la espada que había ordenado nuestro protagonista, explicando con voz seria y cautelosa que la fabricó tal como le indicó, pero que por si acaso tuviera cuidado, ya que en el momento en que choque contra una espada con maná será un desastre total, un perno roto, algo inservible. Klein sostuvo la espada con firmeza, analizándola con la mirada fría y concentrada, y con una expresión seria comentó que está preparado para el inicio del combate. Luego nuestro protagonista estaba en el centro del coliseo, con el polvo del campo levantándose suavemente bajo sus pies, preparado para luchar hasta el final. El público observaba con asombro y murmullos, comentando que el maestro Klein apareció, preguntándose por qué había venido a un lugar así. Ahora observamos al patriarca y a Delcan, 2 figuras clave para este combate. Delcan, entre risas sarcásticas, también pensaba que él no aparecería, y dirigiendo la mirada hacia el patriarca le advertía:
preguntándole si de verdad estaría bien, ya que el gran guerrero retirado es un caballero proveniente del imperio, y para un joven maestro sin maná debe ser un oponente bastante difícil. ¿No sería mejor enviar ahora mismo al joven maestro Delain? Sin embargo, el patriarca no lo escuchaba, sus ojos estaban fijos en su hijo, observándolo con una mirada pensativa y profunda, como si buscara algo en su interior. Klein, frente a la arena de combate, se preguntaba en voz baja dónde estaba su oponente. De repente alguien, una presencia enorme y amenazante, se acercó con una sombra que tapaba por completo a nuestro protagonista, a lo que él no se había dado cuenta ni un segundo antes. Buscando con su mirada hacia todos lados, se preguntaba si todavía no había salido su contrincante, pero esta persona, con su mano gigante y callosa, se acercaba lentamente hacia nuestro protagonista por detrás, para luego tocarle el hombro con una pesadez intencionada, y con una mirada de superioridad y desprecio le preguntaba si él era el joven maestro Klein. Observamos su descripción de esta persona: gran guerrero Randall de Cornwall, un hombre de hombros anchos y brazos como troncos. Randall, en un susurro ronco, le comentaba que era mucho más joven de lo que había escuchado. De repente la mano de Randall hacía presión en el hombro de nuestro protagonista, apretando con fuerza brutal, mientras decía: muy bien, brazos y piernas delgados. Me pregunto qué sonido hará cuando se le rompa el cuello. En ese instante nuestro prota Klein, de un salto ágil y rápido, retrocedió varios metros y con la funda de su espada apartó la mano del gigante con un movimiento seco y preciso. El público al observar esto exclamaba con confusión, preguntando qué había pasado hace un momento. Otro decía si acaso salió huyendo hacia atrás por miedo. Delain mencionaba que él sí vio lo que había sucedido, y con una sonrisa burlona decía que ya está así antes de empezar. ¿Cómo podría soportar este duelo? Randall comentaba, con una risa profunda, que sería aburrido si ya tiene esa cara de asustado desde este principio. Klein le decía que no era por eso, maldiciendo internamente por el susto que le había dado, comentando que se acordó de aquel sacerdote bastardo que le agarró el hombro la vez pasada, y sin darse cuenta se acobardó por un instante. En la tarima del Coliseo, la Yaren estaba pensativa, con la mirada fija en la actuación de nuestro protagonista, con una expresión de análisis y duda. Con una mirada fija y pensante analizaba lo sucedido. De repente su subordinado se le acercó y le informó que si Lady Hellion se entera se enfadará, que mejor regresemos. Comandante, ella respondía con desdén: no importa, esa mujer ni siquiera es mi madre, y además, en ese instante un recuerdo del acuerdo con nuestro protagonista llegaba a su mente como un relámpago: si derrotas al caballero, te daré mis labios. Mientras decía a su subordinado, con la mirada perdida en el pasado, ¿qué tiene algo que confirmar en este combate? En el campo de arena, Klein no hacía ni un movimiento, seguía quieto como una estatua. Acercando la imagen, este se retorcía de vergüenza internamente, repitiéndose eso mientras decía: ¿cómo decirlo? Últimamente tengo contracturas, así que mejor no me toques el hombro. Sin embargo, Randall, haciendo caso omiso de ese mensaje, ya le había tocado el hombro antes y seguía ahí. Klein mostró una mirada seria y fría, con los ojos entrecerrados, diciendo: te dije que no me tocaras, maldito pervertido. ¿Tienes los agujeros de las orejas llenos de músculos o qué? Bueno, por algo el imperio te abandonó. Randall, ante estas palabras, quedó en silencio por un instante. Su rostro se endureció, para después decirle, con voz grave y amenazante: muy bien, mientras más sucia sea tu boca, más terminarás gritando después. Acto siguiente, Randall lanzaba un golpe mientras le sujetaba el hombro a nuestro protagonista, que yacía calmado. Pero este, con una rapidez sorprendente, se desabrochaba un botón de su traje, dejando la tela suelta, y ¡boom!, el impacto del puño quedó incrustado en la tierra con una fuerza brutal, causando una pequeña explosión que levantó una nube de polvo y escombros. Desvaneciéndose el humo, se veía un pequeño cráter humeante en el suelo, pero sin el cuerpo de nuestro protagonista en ningún lado. La mirada de Randall quedó confundida, con el ceño fruncido y los ojos muy abiertos, y era que en su puño solo sostenía el traje de nuestro protagonista, una chaqueta vacía y rasgada. Una persona del público con sorpresa gritó: el suelo se hizo pedazos. ¿Qué clase de fuerza es esa? Otro decía: esperen, ¿cómo desapareció el joven maestro? Delain, confuso por lo sucedido, sostenía el traje de nuestro protagonista en sus manos, pensativo y con la boca entreabierta. De repente Klein reapareció con unos pasos sigilosos, saliendo de entre las sombras como un fantasma. Frente a él, este tenía una mirada de guerrero, sosteniendo su espada con firmeza, preparado para la batalla. Suspirando profundamente mencionaba a su oponente que tiene una personalidad asquerosa, pensando para sí que definitivamente será difícil enfrentarlo de frente. Que si bloquea un golpe de ese monstruo, el que explotará será él. Randall botó el traje con su mano, con un gesto de desprecio,
mostrando una expresión algo más seria hacia su oponente, con los ojos brillando de furia contenida y una sonrisa tensa en los labios, listo para el siguiente movimiento. En el público, una persona le decía a su amigo, con tono de preocupación y escepticismo, que el maestro esquiva bien, pero ¿cómo piensa ganar así? Su amigo le respondía, con la certeza de quien conoce la fuerza bruta, que con solo rozarlo le destrozará los huesos sin piedad. Su hermano Dalain, al contrario, quedaba preocupado, mordiéndose el labio y nombrando a su hermano con un hilo de voz, recordando que Klein le explicaba que si él entrara al juicio de duelo en lugar de su hermano, eso significaría darle legalmente la oportunidad de matar al heredero, y apretando el puño con frustración comentaba que tienes razón y que es un asunto que involucra a la familia y que no puede actuar por su cuenta, pero él en verdad quería hacer algo, cualquier cosa para ayudar. Volviendo al combate, Randall, con un paso fuerte y pesado que hacía temblar el suelo, se dirigió hacia atacar y en un instante apareció frente a nuestro protagonista como una aparición, dándole un espadazo brutal, pero este logró esquivarlo agachando la cabeza con reflejos felinos, para después, con una mirada feroz y los dientes apretados, desenvainar su espada con un silbido metálico, e inmediatamente dirigir el ataque hacia Randall, pero este gigante, con su mano desnuda y enorme, agarró la espada de nuestro protagonista por la hoja sin inmutarse y lo alzó en el aire, dando un giro completo, lo lanzó con fuerza brutal hacia el suelo. Sin embargo, Klein resistió el impacto y con su espada detuvo el impulso clavándola en la tierra, pero sin dejarle respirar. Randall apareció frente a él con la espada a punto de darle de lleno en el cráneo, pero Klein rápidamente bloqueó el ataque con su espada, cruzando las hojas con un chirrido metálico. Sintiendo un temblor violento recorrer todo su cuerpo, Randall mostraba una mirada confiada y una sonrisa de superioridad. Pero Klein apretaba los dientes con todas sus fuerzas resistiendo el envite. Sin embargo, Randall abrió los ojos de par en par con confusión, y era que Klein mostraba una pequeña sonrisa en ese instante, una sonrisa tensa pero llena de determinación, y de repente Klein liberó una energía oscura, densa y fría, mientras decía con voz distorsionada, «Ah, qué fastidio, mejor los mataré a todos con necromancia». Pero luego Klein quedó agitado en ese mismo momento por la sorpresa, dando un paso hacia atrás por puro reflejo instintivo, como si algo dentro de él se hubiera despertado sin permiso, reflejando varias gotas de sudor que resbalaban por su sien. Quedaba pensativo, preguntándose qué fue eso de recién. Claramente no había nada, esa energía tan siniestra que realmente es del Khan. Desde su asiento, preguntaba con furia por qué su guerrero retrocedió. ¿Qué está haciendo ese bastardo? El patriarca, al contrario, observaba esto con una mirada analítica y profunda, sin decir palabra. Klein le decía a su oponente, recuperando la compostura, que no se preocupe ya que él no usará necromancia. Con una mirada confiada adoptó una postura firme con su espada y decía que él es Linerat, comentando que este lugar es para demostrar habilidad únicamente con la espada, por eso no usará necromancia bajo ningún concepto. El patriarca observaba seriamente, con los ojos entrecerrados, y su hermano quedaba preocupado y a la vez impresionado por la entereza de Klein. De repente el público, en un estallido de emoción, vitoreó al unísono, «Joven maestro Klein». Del Khan quedó desconcertado, apretando los dientes con rabia contenida, pero Delain estaba en silencio, con la mirada fija en la arena, mientras que el público hacía bulla con vítores ensordecedores hacia el maestro. Apretando su espada con furia, Del Khan imbuyó su energía en el arma mientras pensaba, «No, definitivamente fue coincidencia, insistencia y fuerza física estoy varios niveles por encima, y además ese bastardo no tiene nada más», para después liberar su energía en forma de un resplandor rojo carmesí que cubría todo su cuerpo como una segunda piel, y este comentaba que la fuerza del crimen imperial no existe, que él usa la respiración, los músculos e incluso el flujo sanguíneo para elevar todos los sentidos al límite. En ese instante Randall, con su nueva fuerza explosiva, se desplazó rápidamente en dirección hacia nuestro protagonista. Levantando la espada ya estaba preparado para atacar mientras comentaba con voz ronca que un caballero imperial tiene el poder para aplastar a su oponente con un poder explosivo instantáneo. Sin embargo, Klein, de un salto hacia atrás, ágil como un gato, esquivó dicho ataque por centímetros. La mirada de nuestro protagonista se ponía de un tono dorado brillante, analizando cada movimiento de su oponente, comentando que entiende y lo ve, la técnica de este tipo y su cantidad de maná, lo entiende todo. Pero Del Khan no se detuvo e inmediatamente se preparaba para atacar nuevamente, dando múltiples espadazos rápidos que nuestro protagonista los esquivaba uno tras otro con movimientos fluidos, añadiendo que puede ver hasta la trayectoria de la espada de este gigante fácilmente, como si el tiempo se ralentizará. Ya harto, Del Khan levantó su espada en un corte vertical mientras rugía, «Mosca insignificante, muere de una vez». ¡Zas! Un espadazo rojo carmesí en vertical cortó el aire, causando una pequeña explosión de energía roja en la tierra. El humo se alzó espeso en el campo de batalla,
disipándose lentamente. Randall, confundido porque su espada no impactó como él quería, con la mirada perdida se preguntaba cuándo había desaparecido su oponente, ¿acaso leyó todas sus trayectorias de espada en tan poco tiempo? En ese instante nuestro héroe apareció detrás de él, como una sombra surgida de la nada, preparado para atacar, con una mirada confiada y una sonrisa leve. Este le decía, con ese cuerpo enorme, tu espalda queda completamente expuesta, y deslizando la espada, el impacto dio de lleno en la espalda de Randall, causando un pequeño corte que sangraba inmediatamente. El público y los demás quedaban expectantes, con la respiración contenida, por dicha técnica reconocida del clan Espada Meteoro. Randall vomitó de dolor, escupiendo esencia roja de su boca, maldiciendo y preguntándose cómo demonios hace eso sin maná. Nuestro prota observaba expectante con una mirada confiada y tranquila. En la tarima, una persona le decía a su superior, con voz temblorosa de emoción, «Comandante, ¿sí vio esa técnica?» Ella, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, quedaba embelesada y expectante, sin poder apartar la mirada. Flashback, momentos antes, en el castillo del patriarca. Su caballero intervenía preocupado por el maestro Klein. El patriarca le decía que lo sabe pero que no debe actuar por emociones personales, que si él interviniera, el prestigio del Inerant caería aún más bajo. Pero el caballero insistía, el oponente es un caballero del imperio y Klein jamás podrá vencerlo. El patriarca le preguntaba entonces, ¿por qué permitiste el duelo? Y respondía con voz cansada, es un niño que salió a defender el honor de su difunta madre. Ni siquiera pude salvarla cuando fue encerrada en el monasterio bajo el nombre de Akimond. ¿Con qué derecho podría detenerlo ahora? Al final no puedo proteger nada, ni a mis hijos ni a la familia. El caballero refutó con firmeza, no necesita preocuparse, excelencia. El joven maestro Klein nunca peleó una batalla que no pueda ganar, pero el patriarca, apenado, bajó la mirada sin esperanza. Volviendo al combate, nuestro prota hizo un corte mortal en la espalda de su oponente, un tajo profundo y limpio. El patriarca, su padre, quedó impresionado, los ojos muy abiertos, nombrando a su hijo en un susurro. Luego la narración nos cuenta que la familia Linerant, famosa por su esgrima en el norte, para sobrevivir en los campos nevados del frío extremo, ellos reducen al límite el consumo de maná. Si la esgrima imperial consiste en devorar y aplastar al oponente de una sola vez liberando una enorme cantidad de maná, entonces esto es moderación. La esgrima del Inerant consiste en buscar las aperturas del enemigo usando la mínima cantidad de maná. Eso es la esgrima Inerant. Volviendo al campo, Klein, que sostenía su espada con elegancia y pulcritud, le decía a su oponente que, en otras palabras, es un estilo de esgrima extrema que obtiene la máxima eficiencia con el mínimo maná, y que esa es la razón por la que él, aún sin maná, puede usar las técnicas de la familia, que puede que tenga menos poder, pero es más que suficiente para aplastar a alguien como tú. Del Khan quedó expectante, sin palabras, boquiabierto, para luego apretar los dientes y sonreír con furia, maldiciendo por la rata que era, para después liberar su energía con un grito desgarrador. Su musculatura aumentaba de tamaño, hinchándose como un monstruo, al parecer una forma berserker. El público sintió un escalofrío colectivo que recorrió cada asiento, y el conde Dalkan mostraba una sonrisa triunfal comentando que al fin usó su técnica secreta, explicando que es una explosión de maná que bloquea instantáneamente los movimientos del rival, paralizando cualquier reacción. Randall, con este nuevo cambio en su cuerpo, señalaba con su espada ensangrentada diciendo que no le haré ir, maldito insecto, que el que va a ganar es él. Klein quedó en silencio, impasible, sin inmutarse a las palabras. Entonces Randall avanzó rápidamente como un toro desbocado, apareciendo frente a nuestro protagonista preparado para darle un ataque vertical devastador. Su hermano, desde las gradas, gritó que eso era peligroso y que por favor lo esquive, pero Klein, con una postura simple y serena, detuvo dicho ataque con su espada, cruzando las hojas, pero la espada de nuestro héroe sufría un cambio extraño, crujiendo amenazadoramente, y momentos antes recordamos cuando el herrero le entregó dicha espada a nuestro héroe, explicándole que en el momento que choque contra una espada con maná, sería un desastre. Volviendo a ese instante, las dos espadas colisionaban con un estruendo metálico, pero la de Klein se quebraba sin resistencia, como vidrio contra acero. Su oponente lo notó y entre risas brutales sabía que dicha espada se rompería, diciéndole que era un patético, y así la espada de nuestro héroe fue partida en dos. Los fragmentos volaron por el aire, pero nuestro héroe no se quedó ahí, al contrario, avanzaba en otra dirección, hacia adelante. Klein, con una mirada confiada y una sonrisa astuta, le decía que ahora sí quedó completa el arma para cazarte. En ese instante se nos muestra la imagen de un león frente a una pluma que caía del cielo. Absorto en su mirada, el león observaba la pluma flotando, pero al observar el cielo, una gigantesca sombra de un ave rapaz lo cubría por completo, reflejando la jerarquía implacable de la naturaleza.
volviendo a la realidad, nuestro héroe rápidamente, con su espada rota y afilada como un colmillo, dio un corte rápido y preciso, que cortó el brazo de su oponente de cuajo, dejándolo absorto en su mirada, con los ojos vidriosos de incredulidad. La mano que sostenía la espada del gigante cayó al piso con un golpe sordo. El patriarca quedaba expectante, en silencio absoluto, al igual que el público entero, que contuvo la respiración. El caballero protector de nuestro héroe quedaba pensativo, comentando para sí que, tal como dijo el joven amo, la esgrima del inerante es un arte que también puede ejecutarse con maná mínimo, pero eso solo es posible para caballeros experimentados. Sin embargo, él reprodujo perfectamente desde el juego de pies hasta la trayectoria de la espada, y además incluso planeó romper la espada a propósito para cortar a esta corta distancia. Aunque cueste creerlo, cualquiera puede ver que esta es la victoria perfecta del joven amo. Randall, con los ojos en blanco, sostenía su muñón que yacía cortado, dando un grito desgarrador de dolor y horror, para después revolcarse en el piso de un lado a otro retorciéndose por el dolor mientras que los doctores corrían hacia él para los primeros auxilios y detener la hemorragia que manaba a borbotones. El médico jefe le decía a su compañero, con voz tensa, que lo sujete y luego él usará el hechizo Sleep para dormirlo. Nuestro héroe, con curiosidad casi fría, se acercó al herido y preguntó si eso puede volverse a pegar. El médico jefe le dijo que no es una simple magia de curación, que tienen que tomar un molde para hacer una prótesis. Tu héroe le preguntó si eso era todo, quedando pensativo. Han pasado 200 años y la magia curativa sigue sin avanzar. De repente su padre lo nombró desde las gradas y le preguntó, con voz grave, si no siente nada al ver un. Nuestro héroe quedó sorprendido, maldiciendo internamente. Cierto, ahora mismo no soy Aquimond. Sujetándose la cabeza con ambas manos se preguntaba si debería fingir miedo aunque sea por ahora. De repente el conde del Can, tartamudeando y pálido como un fantasma, mencionó que eso no tiene sentido y que no debería haber perdido Randall, comentando que gastaron mucho dinero para contratar a ese caballero. El patriarca, frente a él, con una voz fría y cortante, le dijo al conde, tal como se prometió, reconozca su error y cumpla las exigencias del vencedor. El conde respondió no, y alzando la voz con desesperación gritó, he perdido a mi hijo y a mi caballero personal, como se supone que yo. En ese instante, un corte invisible rozó su cuerpo de lado a lado, interrumpiéndole la palabra, y al perder la vida, simplemente observaba, con los ojos abiertos de par en par, la mirada monstruosa y gélida de nuestro protagonista, que le decía, con voz baja y mortal. Duncan Cornwell. Al escuchar su nombre, el conde despertó de golpe, sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor frío, ya que había sido una alucinación suya, una pesadilla vívida y aterradora. Con la mirada perdida y los ojos desencajados quedaba confundido. Arrodillado en el piso se sostenía el cuello con ambas manos temblorosas preguntándose qué fue eso de recién. Estoy seguro de que mi cuello. Pero la voz de nuestro héroe lo interrumpió con calma mortal diciéndole, como vencedor del duelo, te ordeno esto. Acercándose a su oído le susurraba con un hielo en la voz, confiesa tus pecados ante el Señor del Norte y arrodíllate para pedir perdón, inclina la cabeza y suplica misericordia, y así quedarás aplastado por el peso de tus pecados y te arrepentirás por la eternidad. Ante esas palabras, el conde sintió un escalofrío profundo que le recorrió la espina dorsal, una sombra negra que lo apuntaba desde el más allá, imaginándose una parca envuelta en harapos que lo señalaba. Con su guadaña brillante, sintiendo miedo en su mirada, temblaban sus dientes como castañuelas, para luego inmediatamente arrodillarse por completo e inclinarse hasta tocar el suelo con la frente, pidiendo perdón con voz quebrada diciendo que su hijo y él no se atrevieron a intentar dañar al joven maestro Klein, y que él específicamente se arrepiente por ello. Nuestro héroe nos cuenta que esta técnica originalmente es la voz de los muertos, un cántico para invocar las almas de los difuntos, y para los vivos es una técnica de perturbación exclusiva de los nigromantes que provoca un miedo extremo, paralizante. Azotillado en el piso, el conde levantaba la cabeza y la bajaba repetitivamente como un autómata, pidiendo perdón una y otra vez diciendo que lo siente mucho. Con la cabeza inclinada, sus lágrimas de miedo se desbordaban por sus mejillas surcadas de arrugas, añadiendo que además él insultó a Claire, la madre del joven maestro. Por favor, perdóname. Ante eso dicho, nuestro héroe nos cuenta que escuchar eso justo delante de él sí que basta para quebrar la mente de cualquiera. Un noble del público, que observaba pasmado ante tal espectáculo, preguntaba con incredulidad si acaso vio mal, si uno de los pilares de las facciones secundarias acaba de derrumbarse así sin más, como un castillo de naipes. Luego nuestro héroe levantaba la espada hacia arriba, con la hoja brillando bajo la luz del Coliseo, comentando que este será su comienzo, la proclamación de su existencia para enderezar esta familia, diciendo a los espectadores, con voz clara y potente, que todos escuchen bien atentamente sus palabras: yo soy el desafiante y vencedor del juicio por duelo.
Soy el hijo de Clyde Daiyasis, marquesa consorte, y el segundo hijo de Enkel Linerant, el caballero más fuerte del norte. Yo soy Klein Linerant. Luego la escena nos traslada con el sacerdote de la orden sagrada Harrison Berman, quien abre la puerta causando un ruido seco y pesado, al parecer un templo silencioso y solemne donde un sacerdote rezaba con voz monocorde. Iremos allí donde no alcance vuestra luz, y aunque ese camino sea arduo, aunque sea doloroso, por favor no apartéis vuestra voluntad de nosotros, oh Dios de la luz. En ese instante los pasos de Garrison, firmes y amenazantes, al acercarse resonaban en el templo como tambores de juicio. Al ya estar cerca de este, nombraba al cardenal Murdoch. El cardenal mientras rezaba respondía: sí, Garrison, tu voz no suena bien. ¿Qué ocurrió? Garrison le decía que el objetivo bajo vigilancia fue atacado, que los responsables fueron un nigromante y los no muertos creados por él. Por eso necesitamos confirmarlo. El cardenal le dijo, con una calma irritante: ah, sí, es por eso, no hay nada de qué preocuparse, todo salió según lo planeado. Ese sujeto fue enviado bajo cooperación con el imperio. Los nigromantes son seres que provocan terror y quienes asustan por su aparición inevitablemente terminarán buscando a Dios. Muchísimas personas acabarán reuniéndose en nuestra orden religiosa, volteando su mirada hacia el sacerdote con advertencia. Añadía: lo entienda, Garrison, sí, con el sacrificio de unas cuantas personas podemos revitalizar la orden y transmitir la voluntad divina. Sin embargo, antes de que diga más, Garrison lo sujetó del cuello con una mano férrea, dejándolo confuso y boqueando. Con una mirada seria le decía: así que un creyente de la Santa Iglesia cayó en un simple juego político y terminó pactando con herejes. El cardenal, nervioso y con los ojos desorbitados, le preguntaba qué está haciendo y qué vulgaridades le decía. Sin embargo su mirada se detuvo y un grito desgarrador resonó por todo el lugar. Y era porque Garrison acabó con él de un solo movimiento, ya que había traicionado los principios de la Santa Iglesia. En ese instante una persona entraba por el lugar con paso tranquilo, preguntando si ya se siente un poco mejor. Mientras se acercaba le decía que aunque pase el tiempo, sigue siendo el mismo Garrison Bergman. Resulta que has matado a más sacerdotes que el propio nigromante. Ellos también deberían saber qué clase de cosas llevas dentro. Observamos la descripción de esta persona. Gran arzobispo de la Santa Orden, Camanel. Garrison volteó su mirada hacia él como un felino acechando y le preguntó si esta conspiración fue obra suya. Camanel, mientras avanzaba con calma y una sonrisa críptica, le comentaba cómo podría ser él si solo simplemente dio permiso. Y además traje cierta información. Al confirmarlo, Garrison ya estuvo a punto de darle un golpe mortal, pero este arzobispo no hacía ni un movimiento mientras decía, con voz pausada: sobre el objetivo que estabas vigilando. En ese instante el arzobispo desapareció esquivando el golpe por milímetros. Caman, el arzobispo, apareció detrás de la espalda de Garrison como un fantasma, dejándolo confundido y con los ojos muy abiertos, mientras el arzobispo le decía: cuando se usa nigromancia, siempre quedan rastros. Con una mirada de advertencia le mostraba un frasco pequeño y brillante, explicando que esta cruz contiene esos rastros, que era un objeto que llevaba el nigromante que mataste. Una de ellas es la magia de resurrección de cadáveres que el imperio investiga intensamente, y la otra es una técnica similar al origen de la nigromancia que manipula almas, no cadáveres. Garrison, con duda en la voz, preguntó: ¿el origen de la nigromancia? El arzobispo respondió: así es, comentándole que eso significa que había dos nigromantes en la escena. Escucha bien, Garrison, el segundo joven maestro de los Linerant, el objetivo que vigilabas, su verdadera identidad es, cambiando de escena, Delaine. Por la victoria de su hermano, le dio un fuerte abrazo, casi levantándolo del suelo, con una sonrisa de oreja a oreja y lágrimas asomando en sus ojos. Luego sus seres queridos también se acercaron a él felicitándolo con palmadas en la espalda y palabras cálidas, y así esta escena termina con la mirada de nuestro héroe, feliz y tranquilo por el calor familiar, rodeado de los suyos. Sin embargo la mirada de Garrison, en otro lugar, estaba impactante y seria, petrificada, al escuchar que el arzobispo le decía que el objetivo que vigilaba, Clan Manhunt, es un nigromante, y un escalofrío helado le recorrió la espalda de arriba a abajo. En otra escena, a horas de la noche en el bosque, una luz resplandece dentro de dicha cueva como un faro siniestro en la oscuridad. Dentro alguien con su pico golpea a los cristales con fuerza rítmica. Golpe tras golpe este minero ya sin descansar, limpiándose el sudor de la frente por el cansancio acumulado, no se da cuenta de una presencia extraña que se acerca sigilosamente a su espalda. Al voltearse ya era tarde. Su mirada mostraba su perdición reflejada en sus ojos dilatados, y así el grito desgarrador de la persona resonaba dentro y fuera de la mina como un eco de muerte. Arin con preocupación en sus dedos sujeta un muñeco de trapo comentando que esto es un desastre.
Observando el muñeco se da cuenta de que hizo el muñeco con la forma de su maestro, con felicidad patalea en su sofá diciendo que se ve exactamente a él, mientras que nuestro héroe Klein en su mesa sostiene un libro y yace pensativo con la mirada perdida en el techo, este nos cuenta que ya ha pasado una semana. Desde el juicio por combate, derrotar a Randall y salir como ganador con la técnica de la familia, luego traer con éxito la confesión del conde Cornwall con la técnica de la voz del muerto y anunciar públicamente mi existencia frente a la facción de la rama de la familia, pensé que por fin iba a ser reconocido por todos. Pero el verdadero problema es que este cuerpo de 15 años carece de la resistencia necesaria para seguir el ritmo de mis ambiciones, con la cara pálida y ojeras profundas. Klein le dice a Ring que si ya terminó de jugar tal vez podría ir a su habitación a dormir. Ella le dice que es muy malo, joven maestro, ya que siempre anda solo. Él le pregunta qué quiere decir con conjugar. ¿No ves que está leyendo un libro ahora? Ella le dice que de todos modos solo es una novela, así que básicamente está jugando. Nuestro héroe no se inmuta, al contrario se concentra en leer su libro con devoción. Hojeando la siguiente página comenta que la portada podría parecer una novela común, pero el interior está lleno de mis notas secretas sobre anatomía, circuitos mágicos y formaciones de hechizos. Todo es sobre necromancia. En su momento de descanso nuestro héroe toma un sorbo de café humeante pensando que con su cuerpo actual puede invocar como máximo 11 esqueletos y su control es estable, pero le faltan números para una pieza de desgaste, tendrá que investigar más sobre esto, contándonos que el mayor problema es ese maldito bastardo sacerdote que parecía listo para exterminar hasta la semilla de cualquier nigromante y ya sospechaba de mí. Así que de alguna manera tengo que recuperar mi poder original antes de que venga a buscarme, pero ¿cómo puedo hacer eso sin que los demás me descubran? Luego en la sala del patriarca, este muestra un plano de informe a alguien diciendo que este informe fue recibido por avistamientos inusuales en la mina, comúnmente se les conoce como no muertos. La persona frente a él era nuestro héroe reconociendo el plano y diciendo al patriarca que él se encargará. Pensando que en el combate real es la mejor forma de investigación, Reinland el patriarca con una mirada seria le comenta que escuchó los hábitos de reportes de bajas, preguntando si estará bien. Nuestro héroe le dice que no será un problema, pensando que después del juicio por combate hasta en que él me reconoce, además si se trata de los no muertos debe estar relacionado con el que me atacó antes. Esta es una oportunidad donde puede usar necromancia a su antojo y estar solo. Ya en la noche el guardián Dunkel con una sonrisa amplia explica que el duque le ordenó acompañarlo por su seguridad. Joven maestro, nuestro héroe piensa que esto era algo sabido de su guardián. Dunkel le dice que de todos modos el cielo nocturno se ve increíble durante una misión, sosteniendo en un palillo un trozo de carne humeante le dice a su maestro que coma mientras todavía está caliente, él le agradece con un gesto. Luego Dunkel mientras da un mordisco al trozo de carne con entusiasmo le dice a su maestro que no se preocupe, como su guardián también tiene que hacer algo de trabajo, nuestro héroe queda pensativo sosteniendo su trozo de carne, viendo más de cerca su carne observa que desprende al parecer un veneno oscuro, preguntando si no puede ver que la carne quedó con un trozo de carbón chamuscado. Si te quedas quieto ya me estás ayudando. Su guardián lo entiende con una mueca de vergüenza. Nuestro héroe nos cuenta que aprendió un hecho inesperado en esta misión y es que su guardián Dunkel, el supuesto comandante de los caballeros, es completamente inútil cuando se trata de habilidades como cocinar o cazar. Dunkel le dice que en verdad lo siente y no tiene cara para mirarle y no sabe qué decir. Nuestro héroe comenta que lo olvide y solo coma, y él asará un poco más en un momento. Pensando que ya ha pasado más de una década haciendo recados así que esto no es nada para alguien como él, Dunkel observa la habilidad de su maestro en la preparación del asado con movimientos precisos y con sinceridad le dice que cuando le observa siente que es muy diferente de los demás a su edad, ocultando su talento con la espada y su espíritu durante el juicio por combate. Por eso a veces pienso que usted podría ser realmente la reencarnación de Archimond. Ante lo dicho nuestro héroe queda en silencio, sin responder. Para luego decir Dunkel, nunca digas eso frente a ese sacerdote o estará acabado. Con una risa nerviosa Dunkel añade que por supuesto que no lo haría, comentando que Archimond fue un demonio que convirtió a docenas de millones de personas del norte en no muertos. El momento queda incómodo. En silencio mientras que la fogata crepita con el viento nocturno, luego Dunkel nota el viento cambiando preguntando, pero nuestro héroe lo interrumpe diciendo no. Con una mirada seria añade que nunca jamás hable de ese asunto. Dunkel se asombra exclamando joven maestro. De repente un ruido sordo alerta a nuestros protagonistas. En una ciudad los gritos de las personas se escuchan desgarradores, en las calles las personas corren desesperadamente por una persecución de los muertos vivientes. Estos mutantes gruñen con fauces abiertas intentando alcanzar a los humanos, sin embargo una luz aparece frente al no muerto, dicha luz como un parpadeo fulgurante acaba con todos los no muertos en un instante, y esta era la habilidad de espada de Dunkel, da un grito preocupado por su maestro, sin embargo nuestro héroe en ese momento con su espada derrota a un no muerto de un tajo limpio.
Con una mirada seria le pregunta a Dunkel que no se quede quieto y salve a la gente, a lo que él asiente sí, señor, y en ese instante los no muertos fueron cayendo de poco a poco bajo el filo de sus armas, y así la gente del poblado se acercó a nuestros protagonistas con lágrimas y temblores. Agradeciendo por ayudarles y preguntando quiénes son, Dunkel guarda su espada en la funda con un movimiento seco y explica que este es el segundo joven maestro de la familia Reinland. A lo que una persona se sorprende con la boca abierta, entonces Dunkel les pregunta desde cuándo empezaron a aparecer esas cosas. Nuestro héroe observa los alrededores y los cuerpos inertes de los no muertos en el suelo, pensando que esta es una forma de magia de reanimación usada para revivir y controlar cadáveres. Como esperaba, es la misma técnica que la que me atacó en el bosque anteriormente. El poblador, con voz exaltada pero tratando de calmarse, explica que desde hace 2 meses, fue justo después de que la familia del conde restringiera el acceso a la mina, la gente también empezó a desaparecer por esa época. Además, esos no muertos son todos habitantes de nuestro pueblo. Nuestro héroe voltea su mirada con sorpresa exclamando, de repente un poblador de los hombres, con desesperación en los ojos, le pregunta si es un Reinland. Nuestro héroe queda sin palabras, y luego el poblador le dice que le responda, preguntando si realmente es un Reinland. Dunkel le dice espere, preguntando qué cree que está haciendo con el joven maestro, para después sosteniéndolo y apartándolo. El poblador entre lágrimas y sollozos le dice que le suelte. Suplicamos ayuda durante 2 meses enteros y no recibimos ni una sola respuesta. Ahora aparecen solo ustedes dos y lo único que hacen es preguntar desde cuándo está pasando esto, y encima la persona que acabas de derribar, ese era mi padre. Todo lo que hacía era trabajar día y noche en la mina. Añadiendo con un grito de desesperación, ¿por qué tenemos que sufrir así? Ante estas palabras nuestro héroe queda pensativo, con el ceño fruncido, y un recuerdo aparece en su mente y una voz le dice a Archimond, nosotros, tú. Luego nuestro héroe empieza a hablar. Oye, con una mirada seria menciona, haces demasiado ruido, cállate, ¿por qué sería culpa mía todo eso? La mirada del poblador queda seria y confundida. Luego nuestro héroe, mientras hace aparecer su energía brillante en la palma, dice, yo no fui quien convirtió a tu padre y a los demás en no muertos, ¿o sí? Si quieres descargar tu ira, deberías elegir el objetivo correcto. Dunkel neutraliza al pueblerino con un brazo firme y le menciona a su joven maestro que él se encargará de las cosas aquí. Sin embargo, nuestro héroe en sus palmas entona un conjuro diciendo unas palabras rúnicas, yo ordeno a los espíritus inocentes que murieron en la tristeza, encenderé la linterna de guía para iluminar su camino. Yo, Clan Reinland, defenderé su voluntad, así que sigan mi guía. Con estas palabras los no muertos se cubrieron con la energía de nuestro héroe que emergía de sus cuerpos. En ese instante sus espíritus flotaban hacia el cielo como luciérnagas blancas. Uno de estos espíritus agradecía al maestro, palabras que no entendían los vivos, pero nuestro héroe lo entendió y le dijo que así sería y lo promete. Unas personas señalaban a los espíritus flotantes preguntando qué era eso. Es resonancia del alma, una técnica que se dice fue usada hace 200 años durante la plaga del norte para liberar a los muertos. Un pueblerino con la mirada empañada menciona a su padre y este espíritu muestra una sonrisa tenue en señal de que no se preocupe por él, y así todos los espíritus de la ciudad flotaron hacia el cielo, hacia un lugar de paz y tranquilidad. Luego la luz de la noche quedaba tranquila con la luna brillando plateada. Nuestros protagonistas se marchaban de la ciudad caminando en silencio, avanzando hacia altos llanos secos donde se veían montañas a su paso, recordando cuando el pueblerino señalaba que por allá llegarán a la mina y está justo subiendo por ese camino de la montaña. De repente Dunkel alzó la voz preguntando ¿de qué hablabas antes con los espíritus? Nuestro héroe le dijo que no era nada importante, comentando que los espíritus le dieron las gracias por ayudar a que descansen en paz y suplicándole que tuviera venganza por ellos. Dunkel quedó en silencio, murmurando venganza, dijiste, y así Dunkel recordaba cuando le dijo a su maestro si él era tal vez la reencarnación de Archimond, pero nuestro héroe le aclaró que nunca más hable de eso. Ante la duda de Dunkel, este desenfundó su espada con un sonido metálico diciendo que ahora le deje hacer una pregunta sobre esto, teniendo la espada a 1 centímetro del cuello de su maestro, con la hoja brillando amenazante. Añadía preguntando quién es realmente. La escena cambia a hace mucho tiempo atrás, donde nuestro héroe era un niño de mirada profunda y la narrativa nos explica que este chico es el joven señor Clan Reinland. El joven maestro que había estado encerrado en el monasterio durante 7 años regresó a la mansión, el joven maestro maldito que se hacía llamar Archimond. Pero lo que fue aún más sorprendente fue una mirada negra como el abismo, tan cercana a la nada. Era difícil creer que perteneciera a un niño pequeño. Todo comenzó ese día. Encontraron un gato muerto en la cocina de la mansión, un segundo en el jardín trasero, un tercero al día siguiente, y así el número aumentó a 4, 5, 6 y un total de 7 gatos murieron. Al ver a su maestro en el pasillo con una linterna temblorosa, Dunkel le preguntó a dónde va a esta hora. Este no le respondió.
Saliendo afuera en la noche vislumbrando con su linterna a su paso mientras que su subordinado lo seguía en silencio, estos dos se adentraban en un pasillo oscuro. Alejándose, un cuervo chillaba en la distancia, y era que estaban en un cementerio cubierto de niebla. El subordinado se preguntaba por qué vino aquí al cementerio. Viendo su alrededor decía que no puede ver bien por las lápidas y debería acercarse para revisar. De repente la mirada del subordinado quedó confundida, gritando joven maestro. Y era que el niño tenía en un hueco a los gatos mientras estaba a punto de colocar al séptimo gato en el hueco con sus pequeñas manos ensangrentadas. Dunkel con preocupación preguntó qué demonios era todo esto. El niño le dijo ahora voy a realizar ritos funerarios para ellos. El subordinado preguntó a qué se refiere. Nuestro héroe le dijo por las lesiones. Es una enfermedad infecciosa, es inofensiva para los humanos pero mortal para los animales. Limpiando con un trapo el cuerpo del gato añadía que se propagará más si se deja así. Otros animales también podrían desenterrarlos. Dunkel quedó impactado y mencionó sus manos se arruinarán. Deberíamos llamar a otra persona. El niño le dijo que estaba bien, alguien tiene que hacerlo de todos modos. El subordinador quedó sin palabras ante dichas frases que resonaban en su mente, alguien tiene que hacerlo. Volviendo a la realidad, Dunkel señalaba con su espada a su maestro preguntando quién era. Nuestro héroe le decía déjame preguntarte algo primero, ¿recuerdas la primera frase de Porco Renland? Dunkel quedó pensativo, mencionando si eran las acciones de una persona, no. Sus raíces, lo que define al ser. Nuestro héroe respondió sí, así es. La razón por la que tú, un pobre campesino, pudiste convertirte en el capitán de los caballeros, y la razón por la que yo, hijo de una madre extranjera, sigo vivo hoy, es precisamente por eso. Dirigiendo su mirada hacia su subordinado añadía que desde que dejó el monasterio, la persona que más tiempo ha pasado conmigo eres tú, Dunkel, así que decide. Si crees que soy Archimond, entonces derríbame. El subordinado quedó dudoso, recordando a aquel niño bueno y solitario. Con la duda bajó su espada lentamente y le dijo que aún no lo ha decidido y ciertamente no está convencido. Sin embargo, a quien sirvo es al segundo joven maestro de Rhineland, Klein, no a algún monstruoso demonio del continente. Nuestro héroe quedó impactado ante dichas palabras, con los ojos brillando, agradeciendo por el cumplido. Luego ellos al fin llegaron a la mina donde la entrada se deslumbraba por linternas tenues hacia sus adentros oscuros. Alguien sostenía una antorcha mientras se adentraba en la mina observando los restos de los mineros a su paso. Quedaron impactados por el olor a putrefacción. Dunkel, quien sostenía la antorcha con mano firme, comentaba que todo el lugar huele a cadáveres. Nuestro héroe concordaba mientras observaba a los no muertos esparcidos por la cueva como sombras errantes. Mencionaba que estos se mueven sin sentido, como autómatas. Dunkel decía que puede ver 7, debe haber más adentro. Nuestro héroe canalizaba su energía negra en su palma diciendo los invoco, respóndanme, les concedo carne para aplastar a sus enemigos. En ese instante 3 centinelas esqueléticas aparecieron desde el suelo con un crujido de huesos, convocadas por nuestro héroe. El subordinado volvió su mirada y quedó sorprendido. En ese instante nuestro héroe daba la orden de atacar. Estos centinelas se movieron con precisión militar en señal de atacar. Los no muertos los notaron volteando hacia ellas. Sin embargo era tarde y los centinelas los destruían uno por uno con golpes secos. Dunkel, sorprendido al observar, decía esto no tiene sentido. ¿Existen esqueletos así? Nuestro héroe le decía a los mercenarios de Dalton dijeron lo mismo, ¿de verdad es tan fascinante? En ese instante los centinelas derrotaban a los últimos no muertos mientras hacían sonidos ecos en sus bocas esqueléticas. Al terminar con todos los no muertos, el subordinado le decía a su maestro que lo siga por aquí. De repente un sonido se escuchaba más adentro de la cueva, deteniéndose en seco. En ese instante el subordinado volvió su mirada hacia su maestro, le dijo que por el sonido hay unos 40, nos superan en número. Klein, mientras imbuía energía oscura en su palma, decía su hechizo, liberó las ataduras que cubren sus cuerpos, liberen sus almas atrapadas en agonía y obedezcan mi mandato. Los cuerpos de los no muertos se esparcieron. Dichas energías se dirigían hacia la palma de nuestro héroe como un remolino. El subordinado preguntaba qué era eso. Él le decía que convertir a los no muertos sometidos en aliados es una táctica básica cuando los nigromantes luchan entre sí. Con una expresión despreocupada añadía que esto debería bastar para pelear, mientras que él subordinado quedaba impresionado. Estos ya estaban frente al lugar de donde provenía el sonido en los adentros de la cueva que crujía. Inmediatamente nuestro héroe avanzó hacia los adentros diciendo a sus centinelas vanguardia, avancen, y a Dunkel nosotros también avancemos. Al adentrarse su objetivo se veía varios no muertos que deambulaban sin sentido. Estos no se dieron cuenta de la llegada de los centinelas, aprovechando su descuido los cortaron en un instante derrotándolos. Nuestro
Héroe daba otra orden: retaguardia, apoyen el ataque, sigan abriéndose paso. Rápidamente los centinelas cumplieron derrotando a los no muertos y abriéndose paso como una máquina de guerra. Mientras avanzaban nuestros protagonistas, los centinelas derrotaban a todos los no muertos a sus alrededores. El subordinado analizaba comentando que era difícil de creer incluso viéndolo. Los esqueletos son considerados de bajo nivel incluso entre los no muertos, pero pueden moverse así, justo como un ejército real. Y así los centinelas esqueléticos acababan con todos los no muertos con una liquidación absoluta. Al concluir con todos los no muertos derrotados en el piso, el silencio se hizo en la cueva. Dunkel tenía la expresión preocupada pensando: a partir de aquí solo somos nosotros dos, aniquilamos una fuerza más de 4 veces mayor que la nuestra. ¿Qué demonios es esto? Ante la duda de su subordinado, nuestro héroe le decía: dijiste que creías en mí, entonces cree en mí hasta el final. Y así nuestros héroes se adentraron por la cueva donde Dunkel con la antorcha por delante comentaba que al parecer llegaron a lo más profundo. De repente una gota roja caía por su mejilla. Limpiándose observaba su palma diciendo: esto es, y de repente una voz se escuchaba: ayúdenme. Dunkel avanzó en su ayuda diciendo que era una voz humana y hay alguien ahí, mencionando que lo salvarán, así que por favor se expongan. Pero la voz de la persona yacía herida en el piso dando una palabra: mátenme, y era que varias personas estaban amarradas y extendidas por las manos en el aire con cuerdas gruesas. Dunkel apretó los dientes preguntando qué locura era esto. Nuestro héroe decía que al parecer son los aldeanos reportados como desaparecidos y fueron secuestrados y utilizados como herramientas para magia de reanimación. De repente una tercera persona se acercaba mientras decía como esperaba: lo sabes muy bien. Nuestros héroes volteaban su mirada hacia la voz. Esta voz era una señorita con una capucha negra y una armadura brillante, quien con una voz fría decía: la magia de reanimación es un hechizo que revive cadáveres y los convierte en familiares de uno. Por eso requiere una enorme cantidad de cuerpos de alta calidad. Es conocimiento básico entre nosotros los nigromantes, ¿no es así? Klein, nuestro héroe, tenía la mirada impactada reconociendo a la persona. Ella se descubrió su capucha con un gesto lento mientras decía: nunca pensé que te encontraría en un lugar como este. Al descubrirse se veía a una señorita de pelo rojo como el fuego, mencionando que había pasado demasiado tiempo. Demonio del continente, Lord Arcaman. Klein quedaba sorprendido al ver completamente a la persona, con los ojos desorbitados y la mandíbula tensa. La escena cambiaba donde alguien sostenía una galleta, trasladándonos a un coliseo donde alguien decía: victoria en el juicio por combate, ha trabajado duro, joven maestro. Observamos a nuestros protagonistas. Klein preguntaba si se irán directamente con el duque. Nuestro héroe le decía que primero lo dejen cambiarse de ropa. Arin despreocupada saltaba comentando que sus galletas eran deliciosas. Klein sentía una presencia que lo perseguía desde las sombras. Sin embargo avanzó su camino comentando que tal vez era su imaginación. Ampliando la imagen observamos a la persona que se escondía detrás de una columna. Era Laia, quien tenía las mejillas rojas como brasas y la mano en su pecho. Se decía para sí: ¿por qué yo? ¿Por qué me escondo? Mientras su corazón latía con fuerza.